lista la pantalla de espera. Si no para la siguiente especialidad, pero está interesante lo que me Voy a dejar de compartir esta pantalla para... ¿Borde verde? Sí, ya estamos al aire, un toque. Solo que estamos con pantalla de espera. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la del intro. Y luego vuelvo a compartirla. Elías, creo que tienes que checar tu... Ahí te escuché mucho mejor, por ejemplo. Ahí te escuché muchísimo mejor. Sí. Sí, ahí estás mejor, Pregunto que comenzamos ya, porque ya estamos listos. Sí, capitán. 5 conectados. Gente, hoy día vamos a hablar sobre ciudades, fantasmas y fantasmas en las ciudades. Vigilen los cielos. Fantasma. Oye, creo que no se va a conectar mucha gente porque deben seguir en la marcha, ¿no? Ah, no, a las 9 era toque de queda, ya deben estar todos en su casa. Bueno. ¿Cuál sería la pregunta del día de hoy? A ver si me sugieren algo. ¿Conoces alguna ciudad fantasma en Perú? Vamos a fijarla. Ya, empezamos en un minuto. Voy a mutearlos un segundo, gente, para que se escuche la intro. Y vamos. Ya sea por catástrofes económicas, sociales, culturales o por la guerra, hay muchos lugares alrededor del mundo que han quedado deshabitados. El paso del tiempo y su deterioro inevitable hacen que normalmente estos lugares adquieran un aspecto fantasmagórico. Es el caso de ciudades como Pripyat en Ucrania, abandonada después de 1986, luego del desastre nuclear de la central eléctrica de Chernóbil. El caso de Shanxi en Taiwán fue diferente. En los años 70, a algún inversionista se le ocurrió hacer un lugar de lujo para vacacionar, con una arquitectura de estilo futurista. Sin embargo, luego de producirse numerosos accidentes fatales en su etapa de construcción y la falta de dinero e interés para acabar el proyecto, la obra fue suspendida para siempre. Por otro lado, la ciudad de Tianjin en China es una réplica de París. Construida como un enorme complejo de viviendas de lujo, Tianjin emula la famosa ciudad francesa de la luz en todo, desde la arquitectura de la época hasta la Torre Eiffel en miniatura de 100 metros de altura. También en China, Ordosganbashi es la ciudad fantasma más grande del mundo. Ubicada en la Mongolia interior, se construyó para ser una ciudad moderna con una arquitectura de vanguardia, estadios grandes y hermosos espacios públicos. La ciudad logró todo esto en poco menos de 10 años, pero no logró atraer a la gente. Fue construida para albergar 300.000 personas, pero solo 70.000 personas se mudaron a la ciudad. Eventualmente esas personas también comenzaron a irse. La ciudad dejó de construirse y quebró. Pero también existen otras causas, más allá de la especulación inmobiliaria para la existencia de ciudades fantasma, y este es el caso de la guerra. A principios de la década de 1970, Varosha fue uno de los destinos turísticos más populares del mundo. En 1974, Turquía invadió Chipre.
Cuando los ejércitos contendientes turcos y griegos invadieron el área alrededor de Varosha, los residentes huyeron para salvar sus vidas. Varosha ha permanecido abandonada y bajo el control de los militares turcos desde 1974. Ha sido cercada y no se permite a nadie, excepto al personal militar y de las Naciones Unidas, entrar en el territorio que una vez fue un hermoso destino turístico. Estos casos y otros hacen que me pregunte si es que en el Perú también existen ciudades fantasma. ¿Conoces alguna en particular? Y sin más dilación, vayamos ya mismo a profundizar en el tema de la arquitectura y las ciudades fantasma. Bueno, bienvenido gente a un capítulo más del programa que todo el mundo está esperando los sábados por la noche, Arquitectura al Aire. En este programa, recuerden, hablamos de arquitectura, de ciudades fantasma y de aire. De ciudades y de fantasmas. Esta noche me aire. encuentro esta noche me encuentro con el señor Boris. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Dios, amigos, ¿todo bien aquí? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos. Bueno. También me encuentro con el señor Elías. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Saludos, buenas. Bien, aquí uniendo una edición. Una sorpresa tenerte tan temprano. Muchas gracias por ello. Y también me encuentro con el señor... el señor Che, con nuestro enviado internacional desde California. Se encuentra en estos momentos cruzando las fronteras, está de camino a Tijuana. ¿Qué tal, señor Che? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cuestión por ahí? Soy el señor Boris II. Y aquí Señor todo Boris, tranquilo, señor. estoy luchando ahorita con la policía de la frontera en México, no me están dejando cruzar sin mis papeles, pero ahí vamos, pues muchacho, ahí vamos. Te creo, Che, te creo. Bueno, y particularmente en esta noche nos acompaña una invitada especial, una invitada nueva por estos lares del podcast. Oh, ¿Qué tal, ya. señorita? ¿Puedo decir tu nombre? Sí, ¿no? ¿O tienes nombre clave? tengo un nombre clave. No sé. Nos encontramos esta noche con la señorita Sandra León. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, Michuy. Hola, Boris. Hola, chicos en general. Che, ojalá no te atrapen. Huye y corre nomás. Saludos a todos. Bueno, Sandra es nuestra enviada especial dentro de las marchas que se están suscitando en Lima, ¿no? Viene directamente desde el centro de Lima. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está la cuestión No, ahí? ¿Cómo está la cosa? Yo vi el apagón hacia lo lejos y dije, ay, no. Lo siento. me Dicen que iba a haber un acordé. apagón, ¿es cierto eso? Era una leyenda urbana. No, sí apagaron las luces de una parte. Y yo vi todo apagado y dije, bueno, chicos, creo que me retiro. Lo siento, les he fallado. Más vale decir aquí corrió que aquí murió. Listo. Bueno, Pero bueno, ha habido gente, ha estado bien chévere, la verdad. O sea, la verdad, ha habido gente que ha marchado de todo, o sea, desde apoyando al lapicito, desde los que también estaban en contra, ha habido LGTBI también, de paso, había Había de todo, pro aborto, la verdad, había todas de las todo en sangres, esta marcha. para todos los gustos y De todos los todo. colores. Bueno, Sí, qué bueno, pero la gente ha que marchado, qué por bueno feeling. que esta ciudad todavía permita las concentraciones, ¿no? En público, que Todavía. permita ejercer la ciudadanía en sus reducidos espacios públicos. Y bueno, nada, eso. Yo digo que todavía está en la mente lo que pasó en noviembre. Qué bueno que no haya escalado, aunque Ajá. la estrategia esta de apagones es un clásico. Classic. El clásico. Un clásico. Bueno, gente, esta es la introducción para hablar del tema que nos convoca el día de hoy. Es un tema así medio tenebrosón, medio misterioso, que es sobre las ciudades fantasma. ¿Ustedes habían escuchado sobre ciudades fantasma antes? O sea, ¿tienen conocimiento de ciudades fantasma o solamente por leyendas urbanas o Sí, en general uno conoce las ciudades fantasmas por películas, no por noticias quizá.
Bueno, eso, sobre todo. Claro, yo tengo una imagen Oye, de la ciudad pero fantasma. O sea, por defecto la ciudad fantasma está deshabitada, ¿no? Eso lo hace ciudad fantasma. claro. No en inglés, creo. Yo sí había leído un artículo tipo cuando idiomas católica que te hacen leer sobre ciudades fantasmas. Yo sí me acuerdo haber leído una en Estados Unidos. Y justo yo vi en YouTube un documental sobre esa, ¿qué era? Creo que Luisito Comunica, que habla, casi Claro, se traga, claro. bicho, y me encanta. Que habla justo de esa ciudad de China, que está súper moderna, pero súper vacía. Claro. La de los caballos. Ujú, ujú. Y pucha, por ejemplo, mi papá es de un pueblito en Huaraz y la verdad le dicen la ciudad de los candados porque todo el año prácticamente las casas, hay un montón de casas, pero casi todas están con candados y solamente en fiestas patronal, que es tipo en agosto, la gente vuelve. Entonces, Bravazo. literal es una ciudad fantasma hasta que la gente, hasta que se activa de Justo, nuevo en semana. bravazo. Justo eso quería enterarme y quería que nos enterásemos sobre si hay ciudades fantasmas Que nos informes. aquí en Perú. O sea, claro, queríamos gestionar este conocimiento colectivo, a ver si alguna de nuestras fuentes o nuestros conocidos o lo que sea, o si nos comentan aquí en el programa para saber si efectivamente hay ciudades fantasma en Perú. No sé si el señor Elías tiene un Claro que comentario al respecto o si no, arrancamos ya con el programa. Em, Creí que ya estamos yo en... recuerdo haber visto Kashkarinaj, que no hayan visto deben verla. Ujú. Pero el fenómeno que acaban de describir, Patricia, ¿cierto? Sandra. 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 Sandra, lo siento, my bad. Ahora soy Es algo que ocurre con muchos Patricio, pueblos. mi nombre es clave. Ok, El nombre cada. ok, no, es algo común con muchos pueblos en en la sierra, dado a que todo el mundo viene acá a Lima a buscar una oportunidad, ¿no? Siempre va bien, ¿no? Pero esto ocurre con los jóvenes, es un fenómeno de Perú al menos, pueblos donde los jóvenes se han ido y Ujú. solo quedan los viejos y los viejos van muriendo poco a poco. Y Interesante. este es un fenómeno que se da a nivel de... es un fenómeno demográfico, ¿no? No hay Claro. oportunidad en esos pueblos dejados porque quedan en medio de la nada prácticamente. Van a la ciudad, prueban suerte, pero estos lugares van muriendo poco. Y consecuencias que si son mucho más peligroso todavía si son lugares quechohablantes. Se pueden perder allí algunas cosas. Bueno, no se pierde mucho, son tradiciones populares, costumbres. Y principalmente yo diría que aquí en el Perú está motivado por un factor económico y que es lo que empuja a que este fenómeno ocurra acá con esa naturaleza pues diferente a lo que vamos a discutir posteriormente. Bravazo. Nada, muchas gracias, Elías. Ahorita vamos a arrancar un toque con una pequeña selección de noticias que habíamos dejado un poco de largo las semanas pasadas, pero a ver, vamos a empezar con esta noticia de acá. No sé si la ven mis amigos. Quería comentarles, iMapping, la cuenta i.mapping nos comenta que, ¿sabías esto? Aproximadamente un tercio de la población de Lima y el Callao tiene problemas relacionados con la accesibilidad al agua potable. Cerca de 1.2 millones de habitantes no tienen cobertura de agua potable en sus viviendas, mientras que 3 millones tienen un servicio racionado de esta. Esto representa al 11% y 27% de la población que reside en Lima metropolitana respectivamente. Lima consume un promedio de 130 litros de agua por habitante al día, cifra superior recomendada por la OMS, la cual oscila entre 50 y 100 litros diarios. Por otro lado, las familias que adquieren agua potable a través de camiones cisterna registran un consumo promedio de 38 litros diarios. Esto viene de una fuente, o sea, han elaborado esta ilustración a partir de la fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Gente, 11%. 11% de las viviendas no tienen acceso a agua potable. Ujú. Y bueno, como otra noticia también por parte de la Municipalidad de Lima, ¿se acuerdan que en programas pasados habíamos hablado de un parque, de una losa deportiva que habían realizado, que habían inaugurado? Pues bien, últimamente, ayer, la Municipalidad de Lima también inauguró
una cancha deportiva multiusos en Pachacamac, que ahora cuenta con una losa deportiva con muros de contención colindantes en los centros poblados rurales de Picapiedra y los huertos de Manchay. Esta entrega beneficiará a niños y jóvenes, madres de familia y adultos. Además se sembraron 750 metros cuadrados de gras, no, 2 palmeras, brujas y 8 hawaianas, flores marigold alternantes rojas, entre otras especies. Palmeras, pez, palmeras. Tienen que decir, gente, sobre 750 metros cuadrados de gras. Claro, le vamos a pedir que rieguen a un lugar donde probablemente tengan servicios racionados de agua. ¡Qué jugada! Y estábamos hablando en la noticia anterior que en Pachacamac, que el 11% de Lima tiene restricción, o sea, no tiene acceso a agua potable. Y en Pachacamac, que día en Manchay, han creado 750 metros cuadrados de gras. Bueno, gente, nada, a veces las obras se hacen así, ¿no? Alucina que sería justificable, no, tampoco sería justificable, pero al menos como que ayudaría que el agua también que se riega para eso también sería para un árbol, para que al fin y al cabo dé sombra. Pero te plantan palmeras, palmeras, o sea, te vas a echar en el pasto en todo el pleno sol, ni siquiera es como fresco, no, es por las puras ese gras, no hay uso, Claro. meramente ornamental. Es que creo que todavía no, o sea, no se llega a esa sensibilidad de disasociar áreas verdes de gras, ¿no? Como que área verde siempre la asocian con... Y en verdad el área verde son árboles, ¿no? Sombra, otro tipo de vegetación xerófita, no sé. Hasta cubre suelo. Cubresuelos, claro, enredaderas, ese tipo de... Mire ese juego para niños, no tiene ni... Los chibolos se van a quemar ahí con el metal de los juegos, o sea, vergüenza, pero bueno, Sí. pasa. No hay criterio. Son gente descriteriada. Así es, planificado. Planificador es un descriteriado. ¿Qué otra palabra puedes encontrar? No tiene criterio, es un descriteriado. Tiene Exacto. taras. ¿Qué es? Tiene taras, es un Tarado. tara. Bueno, y la última noticia que les traigo esta noche es sobre la Plaza Cívica del Morro Solar, que es un proyecto planteado por la Municipalidad de Chorrillos, que lo habíamos dejado un poco en el tintero las semanas pasadas, pero queríamos abordar, ya que, o sea, nos parece una intervención importante, ¿no? En escala, o sea, que tiene un impacto a nivel metropolitano porque, pues, bueno, es el Morro Solar, ¿no? Y está el monumento de los caídos en la guerra con Chile, pero también es un centro, un asentamiento prehispánico, son varias cosas, ¿no? Es un palimpsesto del Morro Solar. Y más que todo es un hito, ¿no? Para la ciudad, es como... se puede ver desde cualquier punto de la Costa Verde. Y la Municipalidad de Chorrillos ha tomado la decisión de gestionar una obra de, o sea, puesta en valor y remodelación de esta plaza. Pero quiero que vean detenidamente el proyecto y que me digan sus opiniones al respecto, señores. ¿Qué opinan? No lo puedo ver, Hay discúlpame. Ahorita la... Hay una imagen. Dame un minuto. Hay un Dice meme. ruidito de grillos. Ahorita la... Hay un meme. Ya, No lo puedo ver. ¿Ahora lo pueden ver? Ahorita la... Te cuenta el meme. No. No recuerdo qué película es, pero es antigua, pero tomaron el cuadro en el... No te escucho bien, Elías. Acércate un poquito, porfa, al micro. Dice, por favor, míralo y dime si hay un... por favor, míralo y dime si hay un Dios, si existe Dios. Es un meme bien denso, ¿no? Mira ese acabado de damerito en el piso. Qué sexy. Interesante. Mis ojos se Damero queman. circular. Damero circular. Interesante propuesta. Y esas bolas, esas fuentes de agua, ¿no? Son bolas que sale agua, me muero.
Oye, Estamos hablando de tanto la gente sin concreto, criterio. tanto concreto, ¿qué es eso? Pucha. Es como una plaza, o sea, se entiende que es una plaza para actividades públicas, pero no veo ahí 1 metro cuadrado de sombra, ¿no? En lo que estábamos hablando hace un momento. Oye, pobres Criterio. soldaditos que van a salud a la bandera, los pobres soldaditos se van a quemar. Ay, Los no, yo veo soldados. hartos desmayos ahí. Yo siento que es como le están haciendo el cimiento para los invasores, ¿no? Está perfecto para ir a invadir. ¿Ya? Mm. Como nadie va a ir, Está planadita. Mira, ahí le están metiendo harto relleno. ¿Relleno de dónde? ¿Le van a echar arena? Como Villarán. Está no. complicada Bueno. la cosa, está complicada Yo la cosa. creo que, claro, mira, esto es un proyecto hecho, pues, sin considerar el terreno, ¿no? Terreno hecho aparte, igual que el complejo deportivo que vimos anteriormente, ¿no? Han agarrado su plantilla de AutoCAD y la han chontado en el terreno. Y dicho, pucha, ya, y acá Claro. acomodan un poco de bajada. Ni Cualquier siquiera se cosa. adapta a la topografía, ¿no? O sea, no es un espacio público real porque es como está pensado desde lo plano, no desde lo topográfico, ¿no? Exacto. Problema. Bueno, bueno, esa es la propuesta que ¿cuál nos no- tira el Entonces, municipio de cuando no le haces- Chorrillos. Espérate. Un momento. Sí. Esto pasa cuando no le haces el amor al entorno. Cuando le quieres hacer sin su consentimiento, ¿no? ¿Qué diría Longi? ¿Qué diría Longi? Eso es ¿Qué enfermo. diría la de esto? Que eso es un fisting. Eso es un fisting. Sí, ya, muy, Eso muy es un abusivo. fisting. Muy abusivo, muy abusivo. Pero, ¿sabes qué? Es Tiene un una. Tiene una. Es Una un onda fisting media, entorno. media surrealista, ¿no? Me hace acordar algún cuadro de Dalí, no sé por qué. Así, Ay, no. por lo Está imposible para que se pueda llorar. hacer. Por lo imposible, ¿no? Por lo Es un surreal. chiste. Por lo surreal. Por Es un gracioso, meme. por lo gracioso. Es cierto, esta cosa para mantenerse ahí arriba, pues, porque el morro solar es un terreno en peligro, ¿no? O sea, es un terreno accidentado, que las cosas se pueden, pues, caer. Va a necesitar muchos cimientos, ¿no? Va a ser muy caro esta cuestión, esta placita. Creo que cualquier proyecto de Romero, ¿te acuerdas que trabajaba en T3, el Morro? Cualquiera de esos proyectos está mucho mejor que ese. T3, man, ya. Sí, sí, sí. Entonces, por ¿No se acuerdan? falta de criterio. Bueno, Sí. gente, Eso, eso fue. Sí. Eso fueron las Hay dos noticias más, amigo. Dale, dale, dale. Una es que, pues, el Congreso de la República aprobó la creación del distrito de Huaycán. Entonces, tenemos un nuevo distrito. Ujú. Creo que esto ya se aprobó, mira, el jueves 20, proyecto de ley. Entonces supongo que ya para las siguientes elecciones va a haber un representante, o va a haber bueno, va a haber esto para que la gente vote, ¿no? Para su alcalde de Huaycán. Sí, y otra noticia importante es sobre nuestros amigos de paisajes educativos, ¿no? ¿No, Sandra? ¿puedo hacer mi anuncio? ¡Qué emoción! Sí, sí, qué emoción, claro. qué emoción! Ah, sí, ahorita te comparto. Bien. Danos la noticia primero, Sandra. ¿De qué se trata Paisajes Educativos? ¿Qué es? Oh, a ver, ¿dónde comienzo? A ver, Paisajes Educativos es un colectivo fundado desde el inicio con mis compañeras Karen, Fátima, bueno, Katia, Pame, etc. Todos, en general, hemos puesto un granito en todo este proyecto. Somos así un colectivo multidisciplinario, contamos con chicos voluntarios de diferentes carreras y juntos estamos construyendo propuestas que vayan en relación entre la educación y el medio ambiente, de tal forma de que de diferentes miradas de la misma población, no solamente de miradas de los niños, sino en miradas de los propios ciudadanos, la propia comunidad, puedan ellos mismos sentir que están diseñando su propio espacio y puedan aprender de la naturaleza, puedan aprender de donde viven. Ujú. Y bueno, eso es un poco resumen, creo. Bonito, bonito. Y el primer proyecto que tuvimos fue cuando las chicas tuvieron un workshop con Proniet en este colegio, Ricardo Palma, que fue muy feeling, trabajaron con niñitos,
aprendieron qué podían proponer ahí, entonces sería un super proyecto entre ellos, entonces se concursó con ese proyecto, con ciertas modificaciones a un financiamiento de Corea y lo ganaron, entonces ahí fue donde yo también entré, justo después de la parte de voluntariado que hicieron. Eh, Ahí se armó todo el equipo, eso fue super feeling. Eh, y bueno, justo nos vino, una vez que ganamos el financiamiento, vino el tema de la pandemia. Y bueno, aprendimos a sobrellevar el tema de la pandemia, la verdad fue un super equipo que hicimos también tema gráfico, estar con los niños siempre por forma virtual, hicimos como pequeños seminarios a los niñitos fue con trabajos tipo como para que aprendan la naturaleza, ellos también tengan sus plantitas en su casa y puedan, no sé, bueno, fue muy feeling el trabajo, fue muy entre práctico, entre virtual y pedagógico, no sé qué más podría decir. Y bueno, ahora también tenemos un segundo proyecto que también hicimos la postulación con Corea, igual un financiamiento, y también lo ganamos por segundo año consecutivo en Villa El Salvador. Eso recién está en sus inicios, aún no hemos posteado mucho sobre eso. Bravazo. No, bueno, ese es ahorita la rifa para poder concluir. Bueno, ya, espérate, ya. Llegamos a Me eso, llegamos a ordeno. eso. Sí, dale, dale. Ya, estoy llegando a eso. Bueno, y estamos ya con el segundo proceso. En sí, nosotros con el financiamiento que llegamos a tener del primer proyecto, no este segundo, porque estamos comenzando el segundo proyecto, este primer proyecto llegamos a concluirlo, pero lastimosamente habíamos solo presupuestado para hacerlo temporal, pero por el tema de la pandemia, llegamos a que los niños lo utilicen. Entonces la voz no era que solo se quede temporal sin niños, entonces le hicimos la propuesta al colegio de hacerlo permanente. Obviamente es como agregar otros materiales para volver esto permanente, estable, seguro, para que cuando los niños vuelvan al colegio puedan usarlo y aprender también todo el proceso que hemos realizado con ellos, eh, agregando otros materiales. Entonces, debido a que ya no tenemos presupuesto, hemos decidido apoyar al colegio haciendo una rifa. Y bueno, el director está como que súper en el mood. Sí, go con todo, si lo hacemos nosotros, claro. Y ya, hemos decidido hacer esta rifa y tenemos unos super premios. Siguiente, están los premios. Hemos tenido muchos colaboradores, desde chicos que tienen sus propios emprendimientos dentro del colectivo, como también otros amigos de la facultad y externos. Y nada, esos son los premios. Y es que nos pueden colaborar, aceptamos también donaciones. Pero la verdad, nos ha ayudado ¿Cuánto mucho está la en rifa, este- Sandra? ¿Cuánto está la rifa? La rifa está 4 soles, son 4 Ya. solcitos. Y podemos escribir directamente al inbox de Paisajes Educativos en Instagram. Claro, ¿O cómo nos pueden contactamos? escribir ahí en la misma post nos pueden seguir como Paisajes Educativos, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí en el mismo post salen 2 números, tanto para que me llapen a mi número o al plin de Pamela. Y nada, nos pueden depositar 4 soles o 20 rifas. Hay mucha gente que nos ha colaborado con hasta 12, 20 rifas, ha sido el mayor número. Nos ha sorprendido bastante y nos agradecemos mucho la acogida que hemos tenido. Y siempre recibimos nada. Bravazo, Queremos bravazo. que este proyecto salga súper bien y ahora ha sido una cosa que hemos construido durante todo este año pandémico con el esfuerzo de muchas personas. Y sin ellos no hubiésemos logrado, la verdad. Perfecto, o sea, personalmente me llama la atención, me interesa bastante, me emociona también este tipo de proyectos. Y la felicito de mi parte. Si alguna vez necesitan una cobertura así mediática, nos llaman y vamos ahí con las cámaras, les caemos. ¡Wow! Bravazo. Michu y noticias, me encanta. Claro, claro, así hacemos un en directo, ¿no? Te mando un corresponsal, no sé, Boris, por ejemplo. No, pero vamos todos Claro, claro. ahí. Hacemos ahí Podcast desde Invitadísimo. el podcast desde los paisajes educativos, que es el sponsor de hoy día. Muchas gracias a Paisajes Educativos por sponsorear arquitectura al Felicidad, el aire ánimo. el día de El hoy. toque femenino de esta reunión. Ah. Gracias. Gracias, Gracias, Sandra. chicos. Entonces, bueno, nada, seguimos con el tema que nos convoca el día de hoy, el tema central. Tema principal. El tema principal que es
Arquitectura y ciudades fantasma. ¿Alguien quiere empezar? ¿Quién Bueno. quiere comenzar? Sí. Che, creo que nos estabas contando tú un poco sobre las ciudades fantasma. Mm, sí, sí, pero antes que nada quisiera decir, oye viejo, necesitamos ordenarnos un poco. Teníamos un muy buen arranque en la intro y se cortó todo horrible, ¿ah? ¿Qué pasó? Sí, mira nomás la situación de ahorita. Me estás diciendo quién quiere empezar el tema cuando lo habíamos arrancado y luego de repente se cortó. Men, pero... Hay que organizarnos Vamos un mejorando, poquito. ¿no? Vamos mejorando, sí. Pero dale XD. nomás, dale Yo quiero lo que- empezar un poco con Yo quiero empezar un poco con uno de los comentarios. A ver. Ya hay Que que leer comentarios, es cierto. hay que leer comentarios. Ya bueno, de los que tenemos, Luz nos ha estado diciendo, respondiendo a la pregunta, que conoce Chernobyl. Aparte, César nos dice que una ciudad fantasma es cuando hay balaceras en el Callao. No necesariamente aquí en el Perú. Es un buen punto, ¿ah? Interesante. Sí, o sea, es una situación temporal, no necesariamente es una situación permanente. Como mencionamos casi al inicio, las ciudades fantasmas aquí en el Perú al menos, la mayoría suelen ser por temporadas. La mayoría, las más conocidas, por así decirlo, son el caso de las playas de Asia o las playas en general cerca de Lima, que son ciudades planeadas simplemente para ser ocupadas durante unos días durante el año, no son planeadas para ser ocupadas todo el año completo. Pero lo llamarías a eso ciudad fantasma. Yo lo llamaría ciudad fantasma porque tiene una transformación completamente bestial. O sea, es una transformación completa la que tú te topas en el caso de Asia. Por ejemplo, lo puedes percibir en el Boulevard. Exceptuando este año que hubo pandemia y cuarentena y todo, los años anteriores el Boulevard de Asia tú vas durante la temporada de verano y está lleno, hay bastante movimiento, hay bastante gente, los negocios están a tope. Incluso se aprovecha eso cobrando los estacionamientos, por ejemplo. Pero sí, yo he tenido la oportunidad de viajar a Asia durante invierno, por ejemplo, o durante meses regulares como septiembre, por ejemplo, octubre, antes de que empiece el verano, y está desolado. Los únicos usuarios que hay en el boulevard son alguno que otro residente que tenga su vivienda ahí, pero son casuales. Te topas con lo mucho, te topas con como máximo 10 autos ahí estacionados dentro del boulevard, solamente 2 o 3 negocios funcionando. El WOM ya no está activado, por ejemplo. Vas a estos, no sé si decirlos, clubes, condominios de playa, y están completamente desolados. Con las justas hay una persona ahí ocupando una de las 30, 40, 50, 200 viviendas que haya. Y es justamente de esto de lo que estamos hablando, pues de cómo este escenario se supone que está planificado para ser ocupado por personas, por un ser humano por lo menos, y no hay nada más, no encuentras nada más que aire. Y es una de las cosas las más conocidas, como ya mencionaste, son los casos de las ciudades fantasmas de China, en donde los residentes ocupan estos espacios ya no de la forma en la que estaba planificado que esto se ocupara. No sé si me están siguiendo la línea. Sí. Claro, esto. Claro, pero es como... Es muy interesante lo que dices porque estás diciendo que una ciudad fantasma puede recuperarse. O sea, en el caso de Asia... Bueno, yo no la llamaría ciudad fantasma, sino como una cosa más itinerante, ¿no? Como bueno, Es que Asia, para su... Asia y tiene una vuelve. población flotante, ¿no? Estacionaria. Claro. O sea, por estación. Pero Claro, es como pero- es como los pueblos en la sierra que también solo vienen por la temporada de fiestas. O sea, en Asia también vienen solamente por la temporada de verano. Yo No, confirmo el tema de que está pero vacío. no es la misma situación en los poblados que están fuera de la ciudad, que cuando hay fiestas patronales,
adquiere vida porque se llena de turistas, pero el pueblo no pierde a sus pobladores. Pero es Eso que es no solo son diferente. turistas. Pero sí hay gente Claro, que pero vive en las fiestas, Asia. claro, pero las fiestas, pues, no, en Asia sí hay gente que vive como tal, pero yo hablo de todos estos Hay un condominios. pueblo de Asia. Claro. Yo no hablo de la zona residencial, yo hablo de estos condominios de vivienda planificados De como tu playa. casa de veraneo, tu casa de playa, o tu casa de campo, Eh, como lo venden cuando no está cerca de la playa. Que son literalmente fantasmas porque no encuentras a nadie más que el vigilante al que le contratan para que se quede ahí todo el año para que nadie entre. Pero ahora en O pandemia ha cambiado también la situación. O sea, yo tengo Yo muchos estaba usando el conocidos. ejemplo previo Ya, pandemia. bueno, claro, previo No, no pandemia, estoy sí. hablando del escenario pandémico actual. O sea, las circunstancias entre comillas normales son esas. El estado de estas viviendas suele estar en abandono. Y digo en Estoy, abandono total Pero porque incluso se una, deterioran. pero che, una cosa es abandono y otra cosa es que sea itinerante como hizo. O sea, que simplemente la gente no viene todo el año, pero no es que esté abandonado, man, o sea, hay gente que va cada un tiempo en verano, son 3 meses, man, ya. No es que solamente, no es que 10 años lo han dejado botado. O sea, si hay casas en la sierra que no vienen, qué sé yo, 5 años, otra vez todo un año, y luego sí van una vez al año. O sea, Claro, igual tampoco yo... son abandono, o sea, tampoco lo vería como un pueblo fantasma, porque mm, sí va gente. un pueblo fantasma creo que En por tal definición caso, ¿cómo? debería estar ausente de población, ¿no? no, Carecer no, pero de por población. ejemplo, yo defendiéndolo al Che, o sea, cuando tú Ah, vas, cuando no hay gente, esto sí, pues, o sea, da la sensación de un pueblo fantasma. Porque en realidad, una cosa que tiene Asia, por ejemplo, que son estructuras muy caras, ¿no? Son estructuras que tienen que aguantar mucho la brisa marina, o sea, son estructuras muy caras que solo se van a usar 3 meses. Y que O sea, requieren bastante mantenimiento también, justo por eso. entonces mm. eso es una condición, ¿no? O sea, que cuando vas por fuera, o sea, por fuera de su época, o sea, estas estructuras caras están vacías, entonces te da la sensación tal cual de un pueblo fantasma, ¿no? Ya, Eso sería mi pero... punto de vista, ¿no? Claro, claro. Respecto. Pero creo que, o sea, ¿Cómo definiríamos Igual, entonces? el ejemplo no es es que, estrictamente hablar de una ciudad fantasma, ¿no? O sea, Es que, claro, yo es que sí hablando asocio una ciudad ya. fantasma con la ausencia total de gente, o sea, donde ya todo está en deterioro, todo está como que envejecido. Y incluso la naturaleza ha tomado posesión del lugar. O sea, yo asocio esa imagen mental con una ciudad fantasma. Como si fuera un escenario de. Como si fuera un Claro. escenario de Nier Automata. Un No, escenario yo post-apocalíptico Soy por Leyenda. definición, ¿no? claro, de lo que decía, el ejemplo que estabas dando, Che. Soy Leyenda. Exacto, sí. Sí. No, pero a lo que yo voy es que en el caso peruano, por ejemplo, tenemos la suerte de que no haya una ciudad como ciudad fantasma en sí. Puede haber pueblos, eso sí no lo niego, porque hay desplazamiento de gente todo el tiempo, es lo normal, en especial en lugares más remotas. Pero una ciudad así como ciudad que esté abandonada, tenemos la suerte de no encontrarnos con ese escenario, porque imagínate la cantidad de inversión que hay en cuanto a servicios, estructura, planeación, etcétera, que se desperdicie en ser abandonada. Es netamente negativo. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, durante la recesión, que se formaron ciudades fantasmas durante la recesión del 2008. Un montón de edificaciones nuevas, un montón de viviendas se comenzaron a construir de forma desenfrenada en esta época del apogeo de las tarjetas de crédito y del poco control que tenían en el país, que cualquiera podía comprarse una casa en cualquier momento. El Hasta problema era que que... muchos de estos, el problema que generó la recesión del 2008 como una cadena de eventos Ujú, fue el hecho de la incapacidad de estos usuarios de poder pagar por estas viviendas, claro. Cuando viéndose reventó la obligados burbuja, a... ¿no? Cuando reventó la Ajá, burbuja inmobiliaria. claro, fue cuando todas estas Mm. viviendas que se habían construido tuvieron que ser devueltas al banco por estos propietarios en estado de impago o moroso. Y estas edificaciones tomaron un montón de años en poder volverse a vender o poder volverse a utilizar. Incluso algunas todavía siguen en estado de abandono. Ujú. Pero Hay una Ahora que época lo también, dices, claro, hay ahora una que, época también en ahora que lo Estados dices, Unidos, en Detroit, tipo en Detroit, todo un área cerca al Packard Motor, que lo abandonaron la gente que tenía plata, porque había el boom del mobiliario que tenían
y construyeron sus casas cerca de los obreros para todo construir los carros, pero que una vez que fracasó la empresa, la fábrica, toda la gente que vivía ahí lo abandonó. Y hoy en día, por ejemplo, solo viven vagabundos, se podría decir, homeless, que han usurpado sus casas. Pero en Pero Detroit hay sí, un Claro, proceso... pero a diferencia de, en el caso de Lima, de que cuando sucede una de estas ocupaciones ilegales, Ujú, que es un poco difícil retirarlos, o sea, al final sí los retiran, pero más que nada en Lima, en las provincias no sé qué tan fácil será, claro. pero en Estados Unidos, por ejemplo, una vez que un usuario es detectado que está ocupando ilegalmente un predio, la policía te saca pero a patadas literalmente. Pero por ejemplo, Entonces, el ejemplo de Detroit es bastante importante porque pero incluso hubo un proceso de gentrificación, ¿no? Hace un Ujú. tiempo, ¿no? Porque o sea, ya, esta ciudad que era inicialmente como de automovilística, o sea, habían fábricas para automóviles. sí, la industria Se fue automotriz. dejando de lado, era automotriz, claro, se fue dejando de lado, se fue al hoyo la economía y la gente empezó a migrar, pues, ¿no? A irse. Entonces había Claro, muchas casas abandonadas, incluso hubo un movimiento de exploradores urbanos que se metían a estas casas abandonadas y hacían registros fotográficos bien chéveres. Que hubo toda una movida entre 2008, 2010, por ahí un par de años duró, y luego empezó a gentrificarse, ¿no? Y justo... Ahora que lo dicen, sí, deja hablar Elías. sí, sí. sí, ahora que lo estaban mencionando, no hace mucho, hace como 2 meses, este noticiero estadounidense, y justamente estaban hablando de cómo en este momento la gente que ha perdido sus viviendas en Estados Unidos por causa de la pandemia, porque no tienen trabajo, esas propiedades habían sido compradas por la misma gente que había generado la última crisis de 2008, pero con otros nombres. O sea, imagínate que JP Morgan, a través de un broker, empieza a comprar propiedades y Claro. empiezan a especular, porque eso aumenta el precio del metro cuadrado y ellos están generando otra burbuja a la mala, ¿no? Y muchas de estas propiedades no van a gente, van a alquiler, no a venta. Entonces están estoqueándose, ¿ya? Y están generando en potencia una burbuja que podría ser igual o peor que la del 2008. O sea, estamos a como que 4 años, 5 años de esa vaina. Si es que siguen a este, a este ritmo. Es una constante que Más suceda bien, esto. bueno, ahora que estamos hablando de esto, estamos hablando de ciudades, ¿no? Y estos fenómenos se dan en otros países porque, bueno, estamos hablando de cosas que se hacen desde cero. Pero aquí en Lima, bueno, como Lima es prácticamente un monstruo enorme, tal vez no notaremos tanto esa soledad si es que la gente se va de un edificio, ¿no? Lo que sí he notado es que estos multifamiliares de los portales, cuando voy a veces a Chosica, cuando paso por Huachipa, hay unos edificios de ñañas en todo de los portales, pero está pasando el zoológico Huachipa antes de entrar a la carretera central. Hay varios Sí, edificios donde hay 3 departamentos de todo un bloque de 5 pisos que tienen cortinas, el resto está vacío. Y antes de la sí, pandemia todo confirmo. estaba lleno. O sea, estamos hablando de multifamiliares donde tienen un ratio de ocupación de ¿qué? 3 por cada 50, o no, perdón, 3 por cada 20 de cada bloque, ¿no? Son bloques que se vendían hasta la letra P, R, S, T y unos hasta la Z. Claro, claro, claro. Claro, es que la formación de una ciudad fantasma es más que nada es una anomalía contextual. En el caso, por ejemplo, como mencionábamos de Estados Unidos, puede suceder por el quiebre de la bolsa, puede suceder por el quiebre de una fábrica o una empresa, puede suceder por el traslado de las operaciones a otra ciudad, entonces obliga a que los trabajadores también se desplacen. Pero eso es en el caso de Estados Unidos. En el caso peruano, y el caso peruano no es ajeno a esto. Si sucede, por ejemplo, un desastre natural, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Hilo, solo que no recuerdo ahorita exactamente el año, creo que fue en 2007, cuando se derrumbaron la mayoría Terremoto. de las viviendas. ¿Ah? 2007, Sí, terremoto. cuando se derrumbaron la mayoría de las viviendas, estas personas tuvieron que verse obligados a desplazarse.
y eventualmente con los años regresar de nuevo a su... Bueno, no sé si regresar o volverse, o se volvió a ocupar por otros usuarios, pero el punto es que tomó bastante tiempo el volver a ocupar ese espacio. Incluso hasta el día de hoy te encuentras con viviendas que están en estado de derrumbe, que no se han levantado, no se han vuelto a mover nada. Pero es porque sucede algo a nivel económico, que a pesar de que sea un desastre natural, tiene un impacto económico bastante grande y repentino. Que cuando sucede un impacto económico fuerte en un momento de tiempo bastante corto, se desarrolla este evento de la ciudad fantasma. En el caso de China, por ejemplo, también estas dos ciudades fantasmas que mencionó Micho hace un rato, el primer caso fue porque los usuarios comenzaron a especular con el costo de las viviendas y como eran baratas para adquirirlas, comenzaron a adquirir una, dos, pero no eran personas que necesitaban de esas viviendas como en teoría fue planificado, entonces eran el equivalente a tu casa de Asia. No necesitas ir ahí todo el tiempo, Claro. pero tú tienes el título de propiedad y esto genera que sea abandonada. Pero es que Y China el es un otro caso bien fenómeno- particular también, ¿no? O sea, como... Pero es un fenómeno, claro, Claro. pero sigue siendo un fenómeno económico. Y el otro fenómeno económico fue más bien al contrario, que en el caso de la otra ciudad, se desarrolló con una infraestructura bastante importante, con servicios públicos bastante fuertes, bastante desarrollados tanto arquitectónicamente como económicamente. O sea, eran bibliotecas, estadios, colegios, parques, todo a lo grande pensado para una población Ujú. de un sector económico alto, para al final tener un costo de vivienda tan caro que la gente decide simplemente no vivir ahí. Entonces tienes ahí el otro efecto económico. O sea, no es necesariamente un efecto, una anomalía económica en el caso de pérdida absoluta, sino el hecho de que la anomalía económica es que tu público objetivo no está ni comprometido con tu objetivo de construcción, ni tampoco está interesado en el proyecto. O sea, ahí Claro. falta un estudio técnico, por así decirlo, en ese aspecto. Claro, claro. Esto, ligando un poco todas las ideas que han estado diciendo. O sea, se me ocurre una noticia que también ha salido esta semana, que es que el sector de la construcción acá en el Perú ha incrementado, ¿no? Un 10%, sin embargo, hay menos personas que viven en viviendas formales y hay también menos trabajadores formales. O sea, y el sector de la construcción se ha incrementado, ¿no? Esas dos noticias medio que se contraponen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de esas construcciones, o sea, no van a terminar siendo usadas, o sí. Porque Es que claro, lo que- ellos dependen yo de leí- créditos, ¿no? Es que lo que sucede Lo en que, ese lo que yo caso... leí es que... Ya. Habla, Perdón. Elías, yo sigo, habla tú. Ya. Lo que yo he visto es que la venta ahorita está siendo impulsada por compradores de segunda, tercera vivienda. O sea, casi como lo que está pasando en Como en China. China. O sea, no es gente como tú, no es gente como yo, no es gente que va a acceder o que en el futuro podría acceder a una primera vivienda, no. Estamos hablando de gente que tiene una o dos propiedades y están comprando más. Ujú. Entonces, estamos hablando que puede que lo dediquen para alquiler de vivienda posteriormente o una inversión, no sé, pero es un patrón muy peligroso. Estamos hablando y ojo, que quede claro, no estoy a favor de que se ponga límite a la compra de propiedades tampoco, porque siempre van a encontrar una manera de sacarle la vuelta como hicieron en China, donde decían, no, ahora los matrimonios no pueden tener más de una vivienda. Entonces las personas, los matrimonios se divorciaban en el papel y seguían comprando como solteros 3, 4 departamentos. Una jugada legal ahí. Gente O sea, siempre. Siempre hay Pero- una vuelta. Estrategias. La cosa es cómo prevenir esto, porque prácticamente es una depredación. Estás quitándole vivienda a gente que podría acceder a ella, pero porque estás ayudando el juego de la especulación, estás Ujú. quitando espacio para otras personas, simplemente porque quieres tener 5, 6, 7 propiedades. Es que es irónico porque si tú vendes tu propiedad ahorita, porque ya te compras una mejor, entre comillas, y que te conviene más, pero tienes otra propiedad, pero no te conviene vender suelo en Lima, supuestamente, porque tú vendes tu casa y en unos años sabes que se va a valorizar, porque Lima, la verdad, es de los suelos más costosos a comparación de otros países, creo, o sea, de lo que ganamos nosotros a lo que como se vende el terreno, En el realidad metro no. cuadrado, es caro Sandra, a comparación de una lo que ganamos. No, ahí sí te O sea, corrijo. El metro cuadrado en Lima no es más caro en Pero, el resto de países, perdón. es más caro en Bolivia. Elías- por ejemplo, Elías tiene una a pregunta. pesar En el de- centro, en el centro, en el eh, centro. Una pregunta. Es la siguiente, ¿ustedes creen que pueden pagar 2.700 soles mensuales
por Claro. un departamento ahora? O sea, a ustedes les pregunto, o sea, yo personalmente, No hay. claro, lo puedo pagar, pero ¿qué? Ayuno todo el mes. Comes. Claro. O sea, ok, si son Y no, 2.300... no pago luz ni agua, ¿no? Ni internet. O sea, no pago ni luz, ni agua, ni servicios. Entonces, si voy a tener... Y hay un margen de los ingresos de un matrimonio que es sano para lo que es vivienda. Si excede el tercio o el 30% de los ingresos de la pareja Ujú. juntos, es inviable. Si excede el 30 o el 33% 40, es inviable. 40. Claro. Eso es Pero- lo que digo, más que todo. Tú Ya. dime, o sea, yo no puedo pagar esos 2.700 solo, o sea, irme yo a vivir por un departamento, un dormitorio. No, no puedo, simplemente Claro. no puedo. Y Estás- encima, estás porque tengo que pagar hablando- servicios. Estás Y los hablando de servicios- adquirir un depa nuevo, ¿no? O sea, de comprarte un depa. Claro. No, O por sea, eso estoy hablando precisamente del mercado inmobiliario, porque Claro. la idea es vender, ¿no? la Ahora, mayoría si de, ponemos- de la gente de nuestra edad lo que hace es alquilar, pues no es que estén comprando un depa. Exacto. Pero es que no es, Porque no que no es podemos. rentable futuro alquilar. Al fin y al Pero cabo. tampoco comprar Este, podemos, no se puede, no tenemos el dinero, ¿no? Exacto. Un segundo, un segundo. No podemos. Aquí necesito hacer una pausa un poquito de la conversa porque creo que estamos cometiendo un par de falacias. Sí, es la verdad, estamos cometiendo un par de falacias. Ad La hominem. primera, ajá, No, no sé el nombre exacto de la falacia. Ya, pero Ad está bien. populum. La primera que estamos cometiendo Ad verecundiam. es el compararnos Era, con el público déjalo hablar. objetivo. La primera que estamos cometiendo es el de compararnos con el público objetivo de estas constructoras que están desarrollando estas viviendas. El que nosotros no podamos pagarlos no les impide crear una vivienda para alguien que sí pueda adquirirla. Que haya, No, claro. haya un Pero le comprador pones es mi otra vivienda historia. encima del sticker. Ese es el punto. Ese es Proyectos de ya, mi pero vivienda, que tenga el fondo, el bono estatal, ese es indiferente. El hecho es que estas viviendas se están dando a personas que pueden adquirirlo. Si no puedes aplicar al bono de vivienda, pues la verdad es que en este momento, por más feo que suene, es piña. No te puedo decir de otra No, está forma, bien, no eres está bien tu punto de vista. No eres, Está bien no tu eres punto el de público vista. objetivo para este Es válido, es desarrollo. válido. Por el otro, y la otra falacia que creo que estamos cometiendo es el hecho de hablar mal de los alquileres, porque la función de un alquiler no es siempre negativo. O sea, es de negativo si tú piensas a largo plazo en que te vas a plantar en ese lugar y no te vas a mover. Pero las ventajas del alquiler es que tú te puedes desplazar libremente de cualquier lugar. O sea, por ejemplo, si trabajas en un punto A de la ciudad y de aquí a 6 años te vas a tener que mover a un punto B de la ciudad, puedes alquilar en este punto B, moverte y no has perdido ni un centavo. Pero ese modelo va a cambiar, No, pues, ¿no? claro. A partir de la Ya lo pandemia sé, o sea, y el a lo que teletrabajo. voy es que- a lo que me voy es que los alquileres, al igual que la compra-venta, los alquileres tienen sus pros y contras. La compra-venta tiene el contra de que, por ejemplo, si lo compraste y viene con fallas estructurales o viene con cualquier cosa, ya es tu problema. El alquiler tiene la desventaja de que se está dándole tu plata, prácticamente regalándoselo a alguien que tú consideras que no lo merece, pero ya es cuestión realmente de cumplir la necesidad de quien lo está haciendo ahorita. Por ejemplo, nosotros no podemos también adquirir una vivienda, no sale más barato alquilar, alquilamos, pues tenemos vivienda. claro, pero bajo esa lógica, pues, Claro, ¿por bajo qué esa estás premisa. alquilando? Sí. O sea, bajo esa Esto. premisa, ¿qué estás alquilando? Y yo he visto... O sea, lo que voy es que no podemos decir que alquiler es 100% negativo porque tiene sus puntos No, no, no. positivos. Claro. O sea, Claro, eso- No. Yo no he dicho que alquilar sea negativo, porque en otros países funciona también el sistema alquiler-compra, o sea, hay múltiples sistemas, ¿ya? Incluso acá cuando sacaron lo del famoso leasing inmobiliario en los últimos meses de Humala, Ujú. estaba von Hessen de ministro. Claro, sacaron la ley, pero no había reglamento, entonces tuvieron que arreglárselas para hacer ellos su propio método, pero no sé Ujú. en qué estará ahorita eso del leasing. A lo que voy es que incluso los proyectos de mi vivienda, que se supone son viviendas, realmente la idea del fondo Mi Vivienda era brindar un fondo para que las personas tenían... Es que Vivienda. ahí el problema no es... Y yo te digo porque mi familia, o sea, mis padres adquirieron el departamento Ajá. donde vivimos con un bono Mi Vivienda. Claro. Entonces, O sea, el esa problema era- creo ahí no esa es la el idea usuario. original, no simplemente hacer proyectos inmobiliarios o se prestaron para el juego de la especulación o la construcción excesiva y prácticamente dispararon los precios por acá en donde yo vivo. Claro, pero el problema ahí no es tanto el usuario al que esté el usuario objetivo. El problema ahí es las restricciones que plantea el fondo para poder acceder a para poder acceder a esta vivienda. O sea, las restricciones están mal
mal desarrolladas. Y sucedió, por ejemplo, ya sucedió desde hace 50 años, cuando, por ejemplo, se construyó el caso de las unidades vecinales. En teoría, estaban construidas para ser para gente de bajos recursos. Pero ¿qué sucedió? Al final no se plantearon bien las restricciones para quienes podían o no acceder a estas viviendas, y al final se terminaron repartiendo entre los que podían pagar en ese mismo momento, y tienes gente Claro. en vez de sectores bajos adquiriendo su primera vivienda, tienes que Clase gente media. de sectores clase media alta adquiriendo estas viviendas, aprovechando. Ya, pero igual yo voy a que ese no es el origen de la ciudad fantasma. Yo creo que el principal origen de la ciudad fantasma Volviendo. es la Volviendo al especulación tema. inmobiliaria. La especulación inmobiliaria. No, Claro, es especulación inmobiliaria. el evento de algo que genere un cambio brusco en el sentido económico. También, por ejemplo, estaba el ejemplo que diste del caso de la guerra. Una guerra es un Claro, movimiento una bastante crisis brusco. fuerte, ¿no? Ajá. Una especie de crisis fuerte, así sea económica Por ejemplo, o de violencia. En Venezuela debe haber ciudad fantasma, ¿no? ¿O no? Un Sí, terremoto. se han debido formar incluso en Cuba. Por ejemplo, en el caso de Chernobyl, por ejemplo, no necesariamente fue una guerra, fue una explosión nuclear, pero fue un evento tan drástico, tan repentino, que generó este movimiento masivo de gente. Fue una etapa en crisis, claro. En Venezuela debe haber bastantes, en teoría. En Croacia también hay. En Croacia hay una aldea en que tú vas y las casas están aún con los huecos de los balazos porque fue como un espacio de guerra. Entonces, tipo, hay casi nada de gente viviendo todo un pueblo, pero en los alrededores aún hay gente. Pero ese pueblo está como bien abandonado, como reliquias. Claro. Ujú. Y- Hablando de ciudades fantasmas, quisiera lanzar un poco más. Tal vez elevar la apuesta. ¿Qué tal las ciudades que desaparecen por desuso? O sea, tipo, no sé, y luego las tienes que excavar. Ya prácticamente los residuos, no sé si llaman los residuos, sino las, no se refiere necesariamente, por ejemplo, a estas ciudades que son antiguas, preincaicas o demás, sino se refiere, por ejemplo, a ciudades que hubo durante los años 1800, 1500, que tú ves y encuentras cimentaciones de viviendas de antes, o por ejemplo, cuando encuentras restos de una vivienda debajo de una vivienda que se está creando una nueva, o si no me equivoco, te estoy interpretando mal. Es centro de Lima. Claro. Por ejemplo, Claro. yo recuerdo haber leído un artículo sobre arqueología urbana y habían en Liverpool, en el Reino Unido, zonas que habían sido barrios de la época industrial y que tú no sabías que ahí había casas o hubo una zona de desarrollo si es que no excavabas para construir una carretera, ¿no? Cosas así. Y eso que no es muy lejano, ¿no? Estamos hablando Venecia, por ejemplo, es uno de esos casos en donde tú metes la cabeza debajo del agua y te encuentras con habitaciones, entre comillas, ocultas, que ya no se pueden utilizar porque las subidas por las subidas que hubo eventualmente en el nivel del mar, por ejemplo, que ha sido paulatino a lo largo de los años. Pero también O en porque el la isla caso, se está hundiendo. ajá, un poco de ambos creo. O si no, por ejemplo, el caso de las catacumbas que hay en Lima, por ejemplo, son literalmente una ciudad subterránea. No son algo que tú Claro. no ocupes. No son ciudad como tal, como, ay, aquí había vivienda, Claro. aquí estaba el dormitorio, No el está baño, lo concebida demás, para pero, vivir. ajá, Justo pero o con sea, eso- es toda una red de túneles que tú no la percibes a simple vista, tienes que literalmente explorarla, está fuera del rango conocido a simple vista de la percepción sencilla. Claro, pero Pero yo no creo son que una las ciudad catacumbas. fantasma debería tener la posibilidad de ser usada, pero por algún motivo no se usa. ok. No sé, Yo a creo ver, que una Sandra- ciudad, Sandra iba a decir yo algo, creo creo. No, solo iba a decir que con lo que decía el ejemplo de catacumbas, abajo de Santo Domingo se ha encontrado otra iglesia abajo, o sea, tengo una amiga que está en arqueología y justo cuando hicieron excavaciones después de la pandemia encontraron que abajo había otra iglesia. Una más Al parecer antigua. se construyó una encima. Sí. ¿Sabes Es que un sí? clásico Siguen construir con encima de lo que ya había. con esa tradición prehispánica de construir templo sobre templo, ¿no? Eso es alucinante. Es una tradición que se lleva hasta ahora, viejo. O sea, Eh. si tú puedes construyes encima de la casa que ya tienes.
No, Lo claro. hacemos, lo hace Sí podría. literalmente ahora, literalmente se hace ahora. O sea, Pero digo, los tus orígenes, hijos están los en orígenes de incremental. esa, de tu casa actual. los orígenes de esa Vivir. tradición, o sea, son, o sea, probablemente no la han copiado de las culturas prehispánicas, pero digo, es algo inherente a ser ciudad. Algo No es muy como que peruano. un lugar ya adquiere una vocación, o sea, esto va a ser templo siempre y encima voy a construir otro templo, Esto- de repente de otra religión, pero va a seguir siendo un lugar sagrado, no sé. Un lugar tiene una vocación. Como las mezquitas en Israel, que unas están encima de otras, todas cambian de religión según la que se construyó. Ajá. Pero, o sea, lo que yo voy diciendo no necesariamente es algo peruano, es algo bastante humano. El comenzar a construir sobre donde ya habías construido, porque se considera que ya es usable ese terreno. Claro, pero eso no es como apropiarte de nuevo del espacio y creo que una condición que tienen los pueblos fantasma es Que no se vuelven a esa... apropiar. Porque Sí, es difícil o sea, volver y a eso apropiarlas. asombra como, es como este efecto que te da ver personas hechas artificialmente, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero es lo mismo, es como que te da miedo, te da como algo está mal cuando tú ves un lugar que pues prácticamente pudo haber sido usado o estuvo usado hace poco, o no sé, están los restos, ¿no? De que fue usado y no hay gente, no hay nadie. O sea, es como... Hay algo O ahí sea, que no te cuadra. claro, hay Sí, algo que pero- no cuadra, te hace como un choque, Es como un cuando contraste, ¿no? es como cuando ves un plano de una vivienda y luego ves la vivienda en físico y dices, oye, esta pared le falta, a este cuarto le faltan 3 metros cuadrados, ves el otro cuarto le sigue faltando otros 2 metros cuadrados y dices, No tan así, oye, no tan así, aquí pero hay algo raro. no tan así, sino tiene que ver como cuando fácil estoy exagerando un poco, pero es cuando imaginemos, pues, fallece alguien, ¿no? Y vuelves a su cuarto de esa persona. Es esa sensación, ¿no? O sea, como de melancolía y miedo, como de angustia. Yo creo que un poco también generan eso Yo las creo que esa es, ciudades o fantasmas. sea, yo creo que la sensación para poder ser catalogado como ciudad fantasma es el del abandono, el de saber que no vas a encontrar a nadie cerca. Y es Claro. por eso que yo personalmente catalogaba como ciudad fantasma estos condominios en Asia, porque tú vas en época en donde no está usando y tienes esa misma sensación, o sea, te da esa sensación de abandono, de que no vas a encontrarte con nadie cerca y si te caes o te lastimas o algo, va a pasar 1, 2, 3, una semana incluso y sigues ahí tirado y nadie se va a enterar. Es que una ciudad fantasma está asociada Es verdad, te da a esa un rango sensación. temporal, Pero ¿no? sí. Un rango temporal. Es como que... Claro, hay una relación con el tiempo y la ciudad fantasma. O sea, es muy interesante esa relación, ¿no? Como un museo, pero un museo como siempre tiene una condición de Es como como cuando... guardar, Es como- Cuando ¿has fuimos visto? a recorrer asentamientos prehispánicos en algún curso de la facultad, no te da esa sensación de que estás recorriendo un museo, o sea, ruinas de algo, y te imaginas que ahí vivió gente. Y Claro. como que hay esa sensación, no sé cómo escribirla, de que aquí hubo Claro. ¿Cómo vida, pero fue ya no es. esto, no? Pero, ¿Cómo por fue? ejemplo, Bueno, porque tiene todas nuestras ruinas, no sé. Todas nuestras ruinas de todo Machu Picchu, todo Valle Sagrado, entre comillas, ruinas. Claro. Ah, pero Machu Picchu no Pero- puede ser una ciudad fantasma porque está habitada por población flotante que es turista. Y Pero son turistas. y es todos los días, o sea, no puede entrar en ciudad fantasma porque Sí, esa ciudad o sea, lo ocupas todos los Pero días. ponte a ya, ¿no? pensar, mira, si no hubiera turismo, Pero, Claro. pero no es el caso. No, pero pues, ya o sea, por como fuera, tener por turistas fuera de ya es- la discusión económica, yo creo que ir a un lugar donde no hay nadie y donde como el mood también es como te separa un poco del tiempo, ¿no? De cómo nosotros entendemos el tiempo acá y vas a una ciudad fantasma y el tiempo casi corre distinto. sí, sí, sí. Entonces, o sea, lo malo pues puede ser que los turistas, o sea, por los turistas cuando fui a Machu Picchu no me causaron esa sensación, pero estoy seguro del pata que llegó primero a Machu Picchu tuvo esa sensación, ¿no? Sí. claro. Pero ¿sabes Sí, qué? O si te apoyas también, Cuela, por ejemplo, en Cuela También. estás Claro, sobre una Claro, montaña. claro. Y Claro. hay muy pocos turistas ahí. Si vas solo 2, 3 personas, llegas, estás sobre una nube, no ves nada más que las ruinas. Claro, Creo que esto, esa sensación de Claro, pero creo que hay desolación, que, es una creo que hay que sensación de diferenciar un desolación. poco.
Pero en este caso solamente creo que hay que diferenciar un poco lo que son restos arqueológicos de lo que es una ciudad fantasma. Porque Caso de- los restos arqueológicos son literalmente eso, son restos, ya han pasado demasiados años, todos saben que están ahí, pero no se puede utilizar. Una ciudad fantasma no ha pasado tanto tiempo, cuenta con los servicios y simplemente no se usa. Ujú. Bueno, en teoría Mateo Salado también era una ciudad, o sea, habían hecho todo un templo ahí todo, y luego vino otra superposición de personas que se metieron a ese templo y lo vivieron y habitaron, o sea, hay restos en Mateo Salado de eso, que hay gente que ha habitado después. Ya, o sea, Entonces, en teoría las ruinas también, las invasiones en Mateo Salado sí podrían ser, por ejemplo, podrían ser consideradas como una ciudad fantasma, aparte de lo que son los restos arqueológicos. Esa sí podría entrar en esa categoría, porque ahí tienes una cabaña hecha de esteras, madera, pero ya los han desalojado porque eso no se puede considerar una zona. La- Están invadiendo patrimonio cultural, pero ahí sigue esa casona, porque dice no la podemos quitar porque la hicieron sobre piedras que estaban ahí, y si las quitamos las vamos a destruir, así que se quedó ahí. Entonces tienes ahí un combo de tu resto arqueológico versus pero- una ciudad abandonada. Qué interesante, amigo. O sea, todo lo que has dicho, qué interesante, weón. Quiero ir a ese lugar. O sea, es como la contraposición de una mirada actual con la mirada antigua, ¿no? Y es como un choque que es eso, ¿no? Y también Claro, como una violencia casi estatal, ¿no? Vamos a proteger esto, pero para protegerlo necesitamos votarte y está como una memoria. Ahora, Claro, hay una... Claro, hablando pero de- también está la pendejada de ocupar esa zona a pesar de Sí. que te dijeron que no lo hagas. Así que Sí, no sí, sé sí, qué sí. tanto Ah, también, violencia también. O sea, tampoco es que tú seas inocente, ¿no? O sea, Ya, el pero- pata por que ambos lados, hiciste ya. ahí, no Pero es inocente. hablando de las características de una ciudad fantasma, también tiene que ver la ocupación y la capacidad de uso de la ciudad, pues, ¿no? Entonces estábamos hablando de que de repente una ruina ya porque está tan obsoleta, tan deteriorada, que no se puede No usar. cuenta con servicios. Claro, no se Yo- puede yo usar. Yo lo fijo porque no tiene servicios. Puedes ir a acampar de repente, pero no lo puedes usar como un lugar en donde tú te relacionas con otras personas y pueden, no sé, pues, tener servicios básicos y sobrevivir ahí un tiempo, ¿no? Entonces, Ajá. una ¿Sabes qué ruina, otra cosa? por definición, no es una ciudad fantasma. Pero, por ejemplo, estas ciudades que fueron abandonadas por el terrorismo, por la migración del campo a la ciudad, por ejemplo. Estas ciudades, o sea, todavía tienen sus iglesias, tienen sus centros de Municipio. organización, de poder, su plaza principal, tienen el lugar donde hacían su mercado, pero es como están deshabitadas, ¿no? Están deshabitadas. Y de repente estas no contaban con servicios básicos que digamos como tenemos acá en la ciudad de Lima, como es luz eléctrica, agua, desagüe, pero sí tenían una actividad en función a otras, o sea, a la sequía que pasaba por ahí, no sé, luz, por combustión, por gas, yo qué sé. Pero el punto Ya, es pero- que pueden ser habitadas nuevamente, o sea, tienen la capacidad de recibir población, ¿o no? Y esto sí Ya, sería pero- esto sí sería un tipo de ciudad fantasma. Ya, pero o sea, sí cuenta con servicio porque en el momento en el que se ocupó, se planificó ya en época de lluvia, aquí se va a almacenar el agua y se va a poder utilizar durante el resto del año, o se va a traer con camiones y se va a poder utilizar. Claro. No necesariamente un servicio es considerado el hecho de que tengas ahí tu tubería y desagüe y todo lo demás. El hecho de que puedas deshacerte del desagüe, de tus materiales fecales sin tener que afectar tu salud personal, ya es contar con desagüe. El hecho de poder Claro, trasladar a claro, es donde que tú va te más allá de encuentras los agua, servicios en es tener sí, servicio sino de agua. va a partir, o sea, creo que nace a partir de una organización. Si esa ciudad está O sea, es el organizada, hecho de poder, es el hecho de que en ese espacio donde estuvo antes una vivienda, sí se podía acceder a las necesidades, se podían cumplir las necesidades básicas, que eran luz, agua, luz, agua y comida, básicamente. Los más pero, básicos de claro, todo. ni luz, ¿ah? Porque a veces en el campo se van a dormir cuando... O sea, No, no, bueno, no tienes necesariamente luz eléctrica, pero puedes poner ahí tu Velita. fogata si te hace frío, puedes poner ahí tu fogata para velita. cocinar, pero o sea, puedes cumplir tú con tu necesidad de como ser humano de alimentarte con algo que no sea crudo. Así de sencillo. O sea, una cocina de barro. Sí, ya, Claro. eso ya es contar con el servicio, Ah, claro, básicamente. claro. Es saber que de noche tú puedes prender una vela o una antorcha y tienes luz, no necesariamente vas a estar ahogado en la oscuridad. Ujú. Pero el caso, por ejemplo, de las ruinas no cuentan con esto. O sea, tú no vas a poder hacer una fogata en medio de Machu Picchu, por ejemplo, sin que te metan un balazo, prácticamente. Ni tampoco vas a poder agarrar y decir, ya, yo voy a ir a hacer el baño ahí en las ruinas, tienes que ir específicamente a un punto para eso. Claro.
En cambio, en una ciudad abandonada así, tú te topas con una vivienda que contaba con un baño y con una conexión a desagüe, y ahí podías hacer tus necesidades, podías tú vivir, plenamente tú podías vivir ahí, y simplemente por algún motivo, como te dije, brusco, se dejó de vivir ahí. Claro, Creo que también es el usualmente tema de que... Dale, Sandra. Ay, Dale. creo que también es el tema de que cuando acá encuentras una ruina de frente, patrimonio. Manches, o sea, no hay ese tiempo de que la persona, mira, acá hay un pueblo, o sea, puedo remodelarlo, Claro. ¿entiendes? No, no, no. Como Creo que que En el caso de dependiendo de la Perú, antigüedad. en el caso de acá en Perú, yo creo que acá agarras acá hay una ruina y de frente ya, patromonio. Creo que depende de la antigüedad también, en el ¿no? Perú, pasa algo raro, porque tú tienes edificios que tienen 50 años. Por ejemplo, mi casa puede tener 70 años, digamos, y aún así no va a ser considerada patrimonio, pero tú te topas con una casa de 50 años que tiene un estilo, entre comillas, colonial, y lo tachan ahí de patrimonio sin siquiera cierto. saber si realmente Eso es un tiene o no. problema. Eso es un problema Ajá, o porque, sea, por hay un ejemplo, problema. Ese es un problema del Ministerio de Cultura, ya que a veces Claro, tacha claro. lo que le viene en gana, no realmente lo que sea claro, porque por ejemplo, patrimonialmente acá a 2 cuadras de mi importante. casa está la casa de Miro Quesada, que es la casa moderna, la primera casa moderna construida en Lima. La Y esa casa cosa debería Viracocha. ser mínimo patrimonio, ¿no? La casa No es ni Viracocha. eso, no ahí se está que se cae. O sea, Ah, Es que justamente por Sí, las o leyes sea, estas del Ministerio de Cultura, pues que no se puede el tocar Ministerio de patrimonio. Cultura es. El Ministerio de Cultura es un poco. Personalmente, yo creo que es Un saludo demasiado. a Y en el mis caso amigos en peruano el es bien ministerio. raro. Un saludo a mis amigos del Sí, ministerio. yo les digo, puta, No, pero- tienen prioridades. no es tan fácil no cambiarlo. Problema. Arroba problema. Ya. Yo quería decir algo en relación, o sea, porque estaban diciendo de los servicios. Yo no creo que tienen que ver tanto con los servicios, sino con un tipo de intimidad que tú puedes, o sea, que aún es palpable y tú puedes ir y profanar casi. O sea, es como, claro, es como entrar a mi cuarto sin que yo estuviera. O sea, es como, aún puedes ver la intimidad de la otra persona y en relación a lo que decía Elías al comienzo, de que, por ejemplo, que las personas pues se muden de la sierra acá a Lima, pues produce que se creen ciudades esto fantasma, y hay una obra en relación a esto, no acá en el Perú, sino en México, que es Pedro Páramo, que literal habla de ciudades fantasmas, no de Comala. Ujú. Entonces, Comala literal, porque tiene fantasmas, porque la ciudad, el tiempo se distorsiona para crear como como todas estas últimas vivencias que tuvieron los pobladores, ¿no? O sea, es literal un pueblo fantasma. Entonces, creo que tiene que ver más con intimidad, como más que con servicio, ¿no? Con poder ver la intimidad de los otros sin que estén casi, o sea, poder profanar la intimidad de los otros. Es eso, creo. Está profundo esa reflexión del señor Boris. Me interesa, me toca. Me toca tu reflexión. Eso, por ejemplo, también está plasmado en la literatura, en el libro de 100 años de soledad. Al final del libro, todo el pueblo que se forma por esta familia que fue a ocupar un lugar se pierde, porque se acabaron las generaciones, murieron todos, etcétera. Pero en la Claro. literatura sí existe esta fantasía de que, por ejemplo, Que se una volvió ciudad se... chanchito. Ajá, o sea, de la desaparición de la población siempre va a estar presente en la Sí. literatura. Pero en la Pero es realidad, algo de la por ejemplo, literatura latinoamericana. Es muy interesante eso, porque se debe al fenómeno que estaba diciendo Elías. Claro, O sea, pero es porque el fenómeno es un cambio, como mencionaba desde el inicio y sigo insistiendo, es un cambio brusco. El caso, por ejemplo, de las claro, migraciones, es en el un caso de cambio en Lima, crisis. fue un cambio bastante repentino el hecho del terrorismo. O sea, se dio prácticamente de la noche a la mañana, y las autoridades limeñas en los años 40 estaban, puta madre, en otro planeta, pensando de que iban a haber solamente 20, 30 mil personas más, y de repente aparecieron el doble, triple. No, Claro, pero, o sea, las migraciones del 40 no fueron por el terrorismo, ¿eh? sí, o sea, Claro, tuvieron o sea, pero muchos sí más hubo motivos. pero sí hubo. Las del 70 Pero sí sí, hubo las un del También 70. hubieron, las del también 70. hubieron por el 70, terrorismo. 90 sí. El 70, 90 sí, ya. Pero las anteriores Más fue por bien. un cambio en el caso de económico, en donde era más fácil acceder a Ujú. un trabajo en la ciudad de Lima que en su poblado original, en donde estaban prácticamente abandonados de la mano de Dios desde el inicio de la fundación de la República. Pues no Me jodas. parece que, Sigue siendo me parece que el señor Elías quería comentar algo. Sí, sí. Sí, estaba pensando ¿qué tal? Por ejemplo, ahorita hay una ciudad en Rusia
Ujú. llamada Norilsk. No sé si han escuchado la ciudad que está más al norte. Sí, sí. Esa ciudad es únicamente sustentada por la actividad de la mina de níquel que tienen allí. Ujú. Pero una vez que se acaben todas esas vedas, esos edificios de la época soviética, todo eso se va a vaciar. O sea, yo no creo que la gente se vaya a quedar ahí a vivir una la verdad. Puede ser, o sea, depende de qué es lo que hagan económicamente. Por ejemplo, en el caso de Dubái, que en un inicio surgió esta gran ciudad porque había una expansión en el caso petrolero, en el campo petrolero, pero están trasladando todos sus activos a Sí, otras empresas, están generando una forma diferente de generar claro. ingresos y de subsistir en el Pero es que tiempo. claro, pero es que ellos lo han planificado y bueno, Claro, o en sea, primer depende de lugar qué es lo lo han que hagan los planificado. residentes. Si van a querer Claro, en el seguir caso de ahí y Norilsk, luchar por quedarse o largarse. claro, en Ahora, el lo caso de esencial Norilsk para una tiene- ciudad es que funcione a partir de recursos, ¿no? Y si se agotan los recursos, ya no se puede vivir en esa ciudad. Claro, bueno, es o sea, que si el ya no caso hay de, economía, ¿para qué te vas a quedar? Elías. claro, o sea, en el caso de Norilsk, ¿qué produce aparte el níquel? O sea, no puede tener agricultura porque el, los minerales que ellos extraen obviamente contamina todo el medio. eh, o sea, ¿qué puede ofrecer ese lugar aparte de la minería? Mira, Estoy hablando acá de que personalmente, cuando se acabe el níquel, olvídate, claro, eso pero va a personalmente quedar. tendría que evaluarlo pues quien vive ahí, para eso están las entidades gubernamentales, pues para decidir si es que esa ciudad va a seguir adelante o no. Pero lo Lo que tú cual también mencionas me es lleva al bastante siguiente punto. recurrente. ¿Ah? Lo cual también me lleva al siguiente punto, ¿no? ¿Qué ¿Cuál? tanto también pero a veces ¿Cómo? volviendo un No, poco a China? Tío, ¿podrías te repetir? escuchamos intercortado. Repítelo, porfa. Ya, digo, o sea, ya que regresando un poco a ciudades que estábamos hablando de China, después de hablar de Norilsk, Ujú. eh, ¿qué tanto es también la propia planificación, uno, de los proyectistas? Y yo estaba leyendo también que muchas de las provincias en China tienen que presentar cuotas de crecimiento al terminar el año. Entonces, la única forma rápida ellos de generar ese porcentaje de crecimiento anual que tienen que presentar a Beijing, cada provincia, es construcción, porque es la que siempre va a demandar mayor cantidad de dinero, es la que va a generar mayor inversión y es la que va a generar de trabajo, en teoría, ¿no? Entonces ellos tenían algunos proyectos que desarrollaban para cumplir únicamente la cuota del año y luego simplemente lo dejaban de lado y avanzaban con otra cosa. Y ahí quedaba abandonado, medio construir y se habían planificado 10 torres y solo tenía habitada y el resto estaba medio a hacer, ¿no? Media caña. Ujú. Y no lo han tocado en 12 años o 10 años. Hablando Ellos de tienen en ese mente tema. que tienen que cumplir con esa cuota y únicamente cumplir. Entonces una vez que ya la cumplen porque entregaron el reporte, lo dejan y avanzan con otra cosa. Claro, pero ese es un problema de las políticas públicas en China, porque si tú debes recordar que en China, a diferencia de en otros países, el Claro. suelo no le pertenece a ningún chino, le pertenece al Estado. O sea, tú no puedes poner ahí, tú puedes poner ahí tu casa, pero esa casa no te pertenece lo que está desde el cimiento para arriba. Pero si el Estado dice, por aquí va a pasar una vía y vamos a quitar tu casa, te quitan el derecho de utilizar ese suelo y ponen ahí Sí. la vía, no les importa. Eso se llama No, expropiar. sí. No, no, no cuenta como No es expropiación expropiar. porque ese Te lo terreno nunca compran. fue tuyo. No, nunca es tuyo el No, terreno, el te lo suelo no es compran. tuyo. No, en China el Y, suelo igual no es supongo que tuyo. te dan un pago, O no, no sea, sí, es. te dan una Te dan un compensación, te dan pago. una compensación por la estructura que estaba en ese suelo, pero no por el suelo. Ujú. Es lo que Pero estoy diciendo. he visto videos de que las casas tipo se quedan al medio porque dicen no me quiero mover y no me pueden botar. Entonces literal construyen alrededor de todo eso, les vale que esté ahí la casa, entonces es como lo fuerzan, Sí, sí, sí. lo dejan así como una isla, lo aíslan de tal forma que lo fuerzan a que tienes que venderme tu suelo, punto. Como la Claro, Ya, es película una Up, como la película Up. como app. algo Claro, Claro. o sea, es así. porque, pero Claro. ahí A no eso es, yo ahí iba. no, el Entonces, problema no es el suelo, ahí el problema es la vivienda. Si no quiso vender Claro, la claro, estructura para claro. que sea pero en reemplazada. el caso del planificador, Sí. o sea, quien sea que planifique también es responsable de que la ciudad termine siendo este desmadre elefante blanco, Claro. porque eso también presenta problemas
de consumo, porque si China está importando un montón de hierro y lo está construyendo, y lo está usando, vamos a decir, lo está usando para construir, pero al final no sirve para la función para la que fue destinada, eso es sostenible. Tiene una Claro, vida claro. útil. O sea, a la larga, o sea, estamos hablando del país, el gran consumidor, y que al final cae en desuso, o sea, como no se usa, no cumple su ciclo, es simplemente no es sostenible. Me está No sé diciendo si que está una, generando problemas económicos por... no sé si un paralelo podría ser ¿Qué? peruano. Ver el tema de los campamentos mineros que se Ujú. desarrollan y que próximamente, bueno, nos consta de que hay ciudades, Cerro de Pasco, que se ha generado todo a raíz de la minería. Imagínate que se desaparece toda la minería, todas las personas que procede que viven en Claro, un pueblo. pero Pero a comparación, además de eso, todos los campamentos mineros que hay en la selva, que han formado ya todo un conjunto de viviendas prácticamente alrededor, pero como campamentos, y que prácticamente viven con los nativos, entre comillas. Luego cuando se vayan, dejan todo su campamento como está y siguen depredando más para allá. claro, pero el problema es que el campamento minero, a diferencia de en Perú, a diferencia de Rusia o en Estados Unidos, es que tu campamento minero es una vivienda que se puede desechar, no es una vivienda que va a quedar ahí permanente. No están hechos de materiales en donde Es puta, cierto, aquí es puede prefabricado. durar. Ajá, no es algo que va a perdurar por el tiempo. Sí. O sea, están Pero planeados para Bueno, ser igual hay ciudades abandonados. mineras. Hay ciudades mineras. bueno, hay muchas viviendas que dices que es solo temporal, pero termina siendo permanente. No, Eh, pues, o sea, eso es lo que Sí. sucede siempre con las invasiones. Una vez que se deja eso, viene otro, lo ocupa y lo hace crecer. Pero No, originalmente pero los hay campamentos mineros en Perú están planeados para ser abandonados eventualmente. supongo que un campamento minero que se consolide como un centro comercial, pues puede sobrevivir, ¿no? Un poco más. Eh, en el caso de los centros mineros tampoco es como esto, como ciudades fantasmas, pues pueden ser objeto de turístico, ¿no? Luego, sería interesante. O para hacer tu claro, proyecto de sauna, de ¿no? PFC, sauna. En Perú no creo que se dé eso tanto de que se desarrolle ahí como una ciudad fantasma, porque eventualmente la población tiende a ocupar lo que ya estaba listo para ser ocupado. Entonces, no, una vez que se acabe la minería, no creo que realmente lo abandonen, lo reemplazarán con otra actividad y ya está. Pero, Es por ejemplo, es muy lo bueno difícil que hay en el país. pero es muy difícil reemplazar la actividad minera, porque en realidad depreda el suelo, o sea, no se puede, no es tan fácil, por ejemplo, poner una ciudad ahí. O sea, hay ejemplos, No, pero no no te es tan digo que fácil. sea sencillo, pero va a haber personas que van a preferir, por ejemplo, vivir ahí porque ya está la vivienda, ya es gratis prácticamente para ellos y ya está instalado con todo y servicios y trabajar a 2, 3 horas de donde están viviendo. Puedes tener razón, Eso es en lo que algunos casos. eventualmente va a pasar. Es lo que eventualmente va a terminar pasando. O sea, los que se quedan ahí es porque dijeron ya. De aquí en el poblado cercano hay una gran chacra, hay una empresa que está pagando por ir y cultivar todo el año, entonces me voy ahí, ya pues. Y tengo mi casa gratis que está acá y que está bien equipada, y ya no tengo que pagar por ella. Claro que Bueno, son casos específicos, especiales, pero o sea, lo chévere del Perú es que se adapta. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, se deja una edificación abandonada y ya valió ahí y se quedó ahí claro, claro, 30, No, claro. 40, pero 100 años. tenemos edificaciones abandonadas. Por Pero ejemplo, son el edificio El puntuales. Sol, Pero en ahí el en el caso de centro de Lima, Perú en son Tacna, ¿no? Oh, puntuales. ¿Se claro. llama el qué? Calles Hay un enteras, edificio que está en barrios Tacna, ¿no? En la enteros. misma esquina, que es un edificio Y es totalmente, gigante. claro, que es moderno, ¿no? Y está todo abandonado. No recuerdo si es no, el Sol, no estoy seguro que se llame No así. me acuerdo si se llama El Sol, pero yo vi como al dueño, bueno, al ex dueño ahí quejándose de qué onda con esa cosa, que en realidad está lleno de vagabundos. Exacto. Pero sí, se terminó ocupando, Entonces, pues, o no sea, ni siquiera está, está abandonado. claro, no está abandonado, no está abandonado. Pero bueno, volviendo un poco al tema otra Ahí vez. vivía mi Chuy. Ahí vivía. No, yo vivía en la facultad. Yo vivía en en la FAU. Quería agregar un Esto, último caso. Ajá. Dale, dale, Eh, dale. a los que han visto el documental Planeta de Humanos, que fue estrenado el año pasado, Planet No. of Humans, pueden encontrarlo en YouTube, también está allí. Ahí cuentan la historia de una ciudad, bueno, un pueblo, donde ahora solo viven 2 personas, creo, Ujú. que eran de los que llegaron para este nuevo, creo que estaban instalando un sistema experimental de energía, era una torre de luz, si mal no recuerdo,
Y falló. Claro, fracasó la idea y simplemente de la noche a la mañana ya no había nada. Y ves el lugar donde estaba esta planta experimental, ¿no? Los vidrios rotos, ¿ya? Y solo queda una persona viviendo allí que era la esposa de un ex trabajador de allí. Y lo triste es que habían depredado, o están depredando ahora, también continúan con estas ideas de estos calentadores solares. eh, Siguen depredando lugares de del desierto, donde si bien, entre comillas, no ves tú de día fauna, la fauna sale de noche, ¿no? Y la flora que tú encuentras en esos lugares es flora que una vez que la talas ya no va a volver a crecer, porque los agentes que permitían el desarrollo y el crecimiento de estas plantas eran los mamuts, ¿A qué y hablas? ya no hay mamuts. Entonces tú acabas con el ciclo de estas plantas Ujú. y las extingues. Es como lo que dicen que, ¿qué pasaría si las abejas se extinguen? ¿No? Se extingue toda la vida en el planeta. Una Claro, cuestión pero así. estamos hablando acá de que todo este afán de, entre comillas, buscar energía verde, ¿no? Termina siendo más nocivo Bien, para el medio ambiente y también. también genera estos desplazamientos de gente y ciudades fantasma, porque nadie ha regresado a esos lugares. O sea, tú ves el lugar, ves las casas de madera que se están cayendo por láminas. Claro, claro. O sea, si no se hace de una manera estratégica o planeada, también puede causar problemas eso. Y hay muchas... Es un clásico. A lo que digo es que hay muchos, hay muchos condicionantes que al final determinan que una ciudad se vuelva, o sea, se abandone y se convierte en una ciudad fantasma, pues, ¿no? Por ejemplo... ¿Sabes otro ejemplo que se me acaba de ocurrir? Sí, dale, dale. Es en la película No Man Land, esto... Es una ciudad fantasma, literalmente de Sí, lo que hablan. sí. 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 La fábrica esta grande de motores que desapareció, justamente fue esto lo que estaban hablando al inicio. Claro. Pero Como o sea, la lo de que a mí Detroit, ¿no? a mí lo que me llama la atención en general de este tema de las ciudades fantasmas es imagina todo el esfuerzo que hay detrás para construir esto para que termine abandonado. Eso es lo que me bloquea. Sí, O sea, tienes tu equipo de arquitectos, ingenieros, edificio por edificio, van construyendo, se va invirtiendo, se va desarrollando, y de la noche a la mañana un chasquido de Thanos. Y ya no hay más. se Sí, desaparecen. sí. Pero es que es, claro, podría ser por agentes externos, repentinos, condiciones naturales, condiciones humanas como la guerra. Claro, o sea, los motivos ya los hemos discutido Pero, acá bastante, pero, claro, o sea, pero, me impacta todo ese trabajo, todo ese esfuerzo como de un momento a otro, chao. sí, ¿Qué pasó pero en el de claro, China? ¿Qué claro, es pasó en el de violento. China? Porque si te pones Sí. a pensar, no es muy diferente lo que pasó en Brasilia. Y en Brasilia no es que esté abandonado, o sea, está habitado. O sea, en Mm, China también claro. construyeron todo eso, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en sí en En China? China, lo de la especulación inmobiliaria, como decía Elías, ¿no? Y aparte que en China, o sea, en particular en China, el valor de la casa, o sea, es como que más importante. Entonces, la gente que ya tiene una casa prefiere invertir en otra casa en vez de comprarse un carro, por ejemplo. O en vez de pagarse viajes de lujo. Porque sí, es como la manera de asegurarse un poco allá la vida. No es tanto como el consumo occidental al que estamos acostumbrados, ¿no? Que cuando ya tienes tu Ujú, casa, quieres ujú. tu carro, No, ahí en China es como que lo más seguro es tener otra casa. Y es así. Y entonces, No, por y eso... además eso no es solo China, creo que acá también, ¿no? Alquilar una casa sale más rentable. Claro, pero en ese caso, en el caso de acá, es un modelo de negocio. O sea, tener otra casa y alquilarla es un modelo de negocio. Ujú. En cambio, allá es Ahí es un como... seguro de vida. Ajá, es un seguro de vida porque Interesante. justamente Interesante esa diferencia. sus sistemas de pensión son muy... Son malos, Malos. pues son malos. Pero Así sí, es. o sea, yo creo que la generación de una ciudad fantasma usualmente es violenta, pues, es una generación violenta. Pero también es consecuencia de procesos como la especulación inmobiliaria, como Es las consecuencia de guerras. eventos. Es consecuencia, sí, es una consecuencia de eventos muy particulares, muy específicos, Ajá. dependiendo de cada lugar. Por ejemplo, acá el terrorismo, ¿no? El terrorismo Claro. y la Es migración que interna. el terrorismo generó bastantes ciudades fantasmas en el norte del país, más que nada. Sur.
Sur. En el sur. Sur, En el sur, sur. sur, sur, perdón, en el sur. Lo siento, tenía el mapa por alguna razón tenía el mapa de cabeza. Está bien. Eso es bueno. Bueno, es referencial, Eh. ¿no? La posición del planeta también es referencial, así que... Y es que O sea- él nos ve desde arriba, man. No, pero Lo ves técnicamente, o sea, en relación al universo, el sur es el norte y el norte es el sur. No, lo que pasa es que hubo migración desde México, pues muchacho. Así, porque estoy en Ah, Estados la Unidos. mierda. A ver, de abajo para arriba. Ay, quédate ya, che, ya no vuelvas, ya, quédate ya en el hemisferio norte. Vuelve, pero tráeme cosas. No te voy a llevar nada. Tráeme algo de Tijuana, por favor. Tequila. Tequila, trae para Un todos. sombrero de charro. ¿Para qué? Si quédate con el castillo nomás. No, sombrero de- el de charro es más sombrero de grande. El de charro es más Con tu grande. lapicito al centro. Sí, sí, Con sí. tu lapicito así como Homero. Bueno, voy a ir leyendo los comentarios, sí, los por comentarios que se han acumulado. No nos hemos momento, olvidado. que creo que son los mismos de hace una hora. Pero léelos todos. No sé si a leímos ver, todos, o creo que solo leímos un par. Luz nos dice Chernobyl. Ah, creo que sí, ya hablamos de Chernobyl y la ciudad de Pripyat. No hemos hablado de de accidentes nucleares, ¿no? Me parece Ah, que ¿verdad? Y en Sí. Japón, en Japón, esas ciudades... Claro. Hiroshima. No, No. Hiroshima está... no, las del sino las terremoto, ciudades... ¿no? Las del El sistema terremoto. está súper desarrollado. No, me refiero a esos pueblos que por edad la gente se está muriendo y ahorita casi no hay nadie. Sí, también. No, Esto pero también- en el caso de Japón no creo que suceda con que se presente una ciudad fantasma porque ellos literalmente están arañando hasta el último milímetro de tierra que tienen porque su Es una explosión demográfica fue bastante amplia y ya no tienen dónde vivir literalmente. Así que en cuanto se desocupe una zona ¿Explosión demográfica o la población está envejeciendo tanto que ya no pueden reponerla y... Es que tampoco Es se... verdad, hubo se- una época en donde tuvieron su explosión demográfica. Claro, Que, pero ahora... que esas personas ahora tienen otra. Ya, ese ya no se tema reproducen cultural. a la No, misma velocidad. Ya no se reproducen a la Ajá. misma velocidad. Están con pero- 1 algo, creo. Ya, pero eso, 1.7. eso sigue siendo. Claro, Claro, pero a pesar tú de que tienes tienen esta pueblos- alta tasa de mortalidad, no significa que no tengan ahí problemas de vivienda, de tierra y de falta de acceso a tierra para poder construir. Claro, pero es Así que no que hay una eventualmente yo sí creo reposición, no hay una reposición humana, o sea, no hay Claro, otra o sea, generación. a lo que voy es que había el caso y yo empecé a leer lo que pasaba ahí en Japón a raíz de una estación de tren que iba a ser cerrada porque ya no había gente que se trasladara del lugar a otro lado, salvo que hubo una chica que era la única adolescente de ese pueblo, porque, bueno, era la única adolescente que había en ese pueblo, y ella tomaba ese tren precisamente para ir al colegio. Ujú. Entonces decidieron mantener activa la estación hasta que ella se graduara. Ya. Única, ¿no? Qué loco. Entonces tú tienes ahorita ciudades donde están cerrando colegios porque no hay niños. Ya, pero ese es un fenómeno aparte. Los Pues. No creo que suicidios no creo que también. Pero suceda. en un Sí. tiempo eso va a devenir en prácticamente lugares Eh, abandonados. Y de hecho hay ese pueblos que fenómeno- ya... Ese fenómeno lo creo más posible en Europa, que hay países, hay ciudades También, enteras que sí está pasando eso. También, pero Más en- supongo que en en Europa Japón que en también hay Japón. pueblos. Sí, Es que es pero una tendencia. en Europa no Es tienen una ese problema tendencia, de la sí. falta de dónde Menos vivir, acá en pues. Latam. Es una tendencia contemporánea de que la generación no se puede reponer, o sea, la generación que ahorita el desarrollo económico en Asia o en Europa ya no se puede reponer porque justamente su modo de vida lo lleva a tener menos hijos, o su estilo de vida, su forma de pensar. Claro. Y en Pero tiene China, sentido que sea. en China en particular había una política, ¿no? De Estado de no poder tener más de un hijo hasta 2015, que ya China. podían tener 2 hijos, pero igual es como No, que pero- no están interesados en tenerlos. No, es que sigue bajando su índice de fecundidad. No se O sea, puede ellos reponer. ellos están en 1. O sea, el Estado decía, tenemos 1.65 por decirte. Y había un estudio de un economista estadounidense que haciendo la medición de un estudio terminó, o sea, su resultado fue, no, en realidad es menos de 1.65, es 1.37. O sea, incluso las cifras que da el Estado chino son cuento chino.
para variar. La clásica. No Para pun variar, intended. para variar. Pero bueno, gente, ya para ir cerrando con este tema, ya lo estamos estirando demasiado. La Ya ciudad nos de quiere votar, Micho. es que Ya, las ciudades ¿qué? fantasma no se planifican, simplemente suceden. Creo que Exacto. Sí. esa es una premisa de la ciudad fantasma. Sí. Sea por. Ya, pero- Sea, bueno, Esto, por lo dígame que sea. ejemplos de acá de Latam. De Latam, digo, de Perú. De Perú. O de Latam, si quieren. Pero podríamos cerrar con eso, ¿no? Algunos ejemplos. En Perú justamente había encontrado, Para ir a hacer turismo. ¿se acuerdan a este pata Dilo nomás? Exploraciones urbanas. Exploraciones urbanas. Este pata Pero Dilo oye, nomás encontró una ciudad fantasma, ahorita lo voy a poner. Pero todas las sierras se encuentran todas esas ciudades fantasmas. Sí, pero este pata Mucho. ha Pueblitos. encontrado una ciudad fantasma en la costa, lo vamos a poner ya. Un toque nomás, un pedazo. En No, todo pero lugar sáltalo. no hay. Sáltalo de frente hasta. Ah, mira. Hay una pequeña entrada. Es Este una favela lugar abandonada. alguna vez perteneció a una Este, concesión minera de río. y hubieron personas viviendo aquí. Pero hoy ya no queda nada, no queda ninguna persona habitando el lugar. Actualmente hay otra minera laborando en este sitio que se llama Hierro Shonggun, si no me equivoco, una empresa china. Pero estas casas Chinos. ya están Estás enamorado de literalmente este pata, inhabitables. Micho. Sí, Chino. pero Lo que mira, alguna o sea, vez fue- es una ciudad fantasma. Una casa. Y ¿Ves ahí- lo que te oh, dice? La minera, esos trabajadores, campamentos que no familias son de trabajadores. campamentos. Miren el estado en el que está ahora. Se nota que por aquí pusieron maderas clavadas para de alguna manera reforzar Claro, terminó Fácil ha tenido un proceso de liquefacción en el aguantado. suelo, el fácil. paso del tiempo. Fácil Seguramente sismos. justo en hicieron Chachapoyas, subir el techo. en el exterior han construido un montón de viviendas que luego descubrieron que el suelo es inestable. Pasa justo, como un ducto subterráneo, de agua y eso todo se puede hundir. Entonces todo lo que construyeron para el Estado, para profesores, Y que están abandonado. O sea, F. tal. Sí, super F. reunión de Entonces es todo como un confraternidad, pequeño digamos, condominio enorme de casas que lo ves desde el pueblo de Chapoyas, de ciudad de Chapoyas, de ciudad de Chapoyas. Puedes ver ahí 1000 casitas abandonadas, varios temblores, construidas por la. hacen que sea- pertenece Clásico. definitivamente Pero Bueno, Un que estudio de sueño. no se meten ahí o hay seguridad. son los ladrillos. Sí. O sea, está todo cercado alrededor. Todas las casas son casi iguales. En la sierra es común que haya ductos por debajo del suelo, o sea que me asombra que no hayan hecho su estudio de suelos, ¿no? Yo creo que lo hicieron. Dijeron, lo podemos hacer sobre la marcha, vayan construyendo para ahorrar tiempo. Ah. Construyeron, les llegó el Mm. estudio de suelos casi al final, dijeron mejor no lo mostramos o nos lo van a suspender. Alguien lo Literal. encontró y puta, le suspendieron igual. Esta ciudad que está hablando el pata, de Dilo nomás, se encuentra al sur de Lima. Está en Ica, me parece. Se llama San Juan de Marcona, por si quieren ir en algún momento. Recuerdo Nah, que me da una amiga pereza de mi explorar. cole vivía ahí. Era de ahí. ¿Hasta hace Se cuánto, los hasta hace cuánto recargo. estaba habitada entonces? Por el Eh, estado de las viviendas, al menos unos 20 años Sí, máximo, sí, parece que entre 5 y 20. recientemente. Desde el 2007, más o menos, del terremoto, pues. Dicen que Ajá. quedaron en mal Ya. estado. Quedaron en mal estado. Pero del terremoto se abandonaron un montón de viviendas al sur. O sea, y no se reconstruyeron, no se hizo nada, se dejaron así, ya, chao. A la weón, pero qué tal gasto. Es que parece. Pero me imagino que eso habrá sido toda la minera Sí. que construyó para que vivan sus trabajadores. Bueno, toda la gente huyó porque al fin y al cabo no es su casa, era como tal vez media alquilada. Así como estas viviendas todas de militares, vienen todos los militares, viven ahí en sus casas y mientras trabajan ahí. Y en cualquier momento, tipo, te compras una casa del exterior, te despiden y pucha, todo el mundo abandona, porque al fin y al cabo se los dan, ¿no? ¿O no? No lo sé. Las viviendas de militares es diferente. No creo que se abandonen. Yo conozco varios militares que en realidad se han quedado con eso y si han podido se han comprado otra para Sí, sus o sea, hijos. las viviendas de militares son mejores al final, ¿no? O sea, que esto al menos. Sí. Sí, Sí, pues. vos sos una minera, obviamente que tanto prefiere ahorrarse en todo eso. Bueno, esa era una y esta es otra. Es una ciudad que se llama Pampas. Es un pueblito, en verdad. No es tanto una ciudad, pero es un pueblito en la sierra de acá. Me parece que está en Guaral. Sí, en Guaral, al norte.
Y esta sí me parece que fue abandonada por esos procesos internos que estábamos hablando del desplazamiento por el terrorismo, por una cuestión así. Está bonito, Y mira está ese bonita, suelo. sí, está bien bonita, está bien bonita. Ese suelo está bien chido. ¿Estás seguro que está abandonado? O sea, el pata Como te digo, puede ser- muestra como que lugares que están medio abandonados y otros que parece que todavía vive gente. Pero no había nadie, o sea, en ese momento que grabó al menos no había Pero- nadie. Ah, pero edición, puede ser un no sé. pequeño pueblito temporal, por fiestas patronales. Fácil es el pueblito del Ajá. siguiente. Sí, probablemente sea eso. De esas Sí, o bolitas que sea, se activan, es literalmente se encontró con su casa, con su condominio de Asia, ese weón. que se activan por fiesta. Detalles. Yo también Otro. conozco pueblitos así, pero... No, pero hay muchos condominios de Asia que sí terminan siendo pueblos abandonados. O sea, se me ocurre, por ejemplo, en Sí, Tepeque, Tarapampa. Tarapampa. ¿Qué Ahí sucede en esos? Tarapampa es pasando hacia... Todos son condominios de tipo de departamentos de playa. Y, o sea, entre condominios, departamento de playa y un club. Entonces, no son casas, o sea, no hay nada, no hay una bodega cerca. O sea, la bodega más cercana es la que está dentro del condominio Unita. Punto. Clásico. Todos son vivienda y la piscina enorme, la. Mira, eso sí está Pero no, abandonado. no hay Sí, ahorita, y como hay un club para colmo, o sea, no. F, al inicio de la pandemia al menos, yo imaginaba un super F, porque ni siquiera terminó de construirse una cierta parte. Ujú. Entonces hay unas partes en Ala. ruinas. No, pero en realidad todos estos, entre comillas, pueblos fantasmas de casa de playa, salieron beneficiados con la pandemia. Toda la gente se fue a vivir ahí. Ahora sí, Ahora sí, pues. claro. Y de Claro, hecho un pero- toque planea quedarse a vivir ahí, así que ya no creo que esté tan... Ya no estaría Tan tan abandonado. abandonado. Es que la pregunta la planteó el hecho de que ahora se permite teletrabajo. Antes no se permitía. O sea, imagínate, pues una empresa alquilaba pues un edificio, una oficina para sus trabajadores y que no vengan. Era inconcebible, pues antes de la pandemia. Ahora, puta, todos están replanteándose el conseguir un edificio grande. Claro. Más barato les sale. Más barato les está saliendo conseguir una oficina principal para algunas actividades necesarias y, Y la hacer que oficina sus virtual. trabajadores. Ajá, y que sus trabajadores estén en sus casas mientras total están produciendo. Igual no pago. Sí, Y este es otro ¿Ah? pueblito. Este es otro pueblito al norte que se llama Lobitos. Está en Lobitos, un pueblo. Lobitos, Una ciudad claro. abandonada. ¿Este también es una ciudad pesquera o minera? Sí, no, sí, pesquera. Creo. pesquera, O ¿no? minera. Es importante No, eso. petrolera creo que era. Creo que era petrolera. La petrolera. Era Porque petrolera, esto tranquilamente puede ser un patrimonio. O sea, Sí, ya- pues. no recuerdo quién está haciendo su tesis acá, pero amigos, para sus tesis, Ciudades lo abandonadas. vi. buen point. Claro, y su, Buen su point. arquitectura es como modernosa, ¿no? Es importante, su arquitectura es buena. Tiene buena arquitectura, entonces. Mm, Ahí. Claro, pero la pregunta es qué es lo que llevó a que sea termine así. A ver qué dice. Eh, Bueno, el desuso, ¿no? Es que la empresa petrolera, pues se fue. A shit. El evento, es la pregunta. ¿Cuál fue el evento? El Ajá. evento. el evento. Bueno, si alguien conoce, alguien de la gente que No, nos no lo sé, escucha, la verdad. de repente alguien que escuche el podcast en algún momento. Sí, Lo sabe. ahí nos fue contando. Sí. Alguien Nos del van norte. contando. Alguien del norte nos puede contar. Bueno, gente, nada, eso. 3 pueblitos que si están cerca pueden ir a investigar. Otro más, esto. Jiquitepeque, esto, al norte de Pacasmayo. A ver. Sí. Búscalo si quieres. Jiquitepeque. No, pero la cosa es que Jiquitepeque es un pueblo y tiene sus casas de playas al fondo. Esas casas de playa están abandonadas y son bonitas, estilo Barragán, así. Pero claro, como están abandonadas, no tienen muros, han tumbado cosas, entonces lo que hace la gente es pues acampa adelante y pues aún funcionan sus servicios. Entonces van a las casas abandonadas pues a usar sus servicios, ¿no? Eso. Chévere. Suena a Santa Rosa. Supongo que parece. Es una zona playera. Sí. Hola. Tiene casas bonitas, pero no creo que alguien haya ido a hacer un video No. ahí. Eso es que muy caleta. Lo más que veo es una playita. Sí. Y es para gente del norte. ¿No?
Escaleta. Está al No, norte bueno, de es para Pacamaya. Es para el que conoce. Claro, claro. Entonces ahí. Bueno, gente, nada, ya cerrando este programa, entonces hemos conocido algunas de las ciudades fantasmas del Perú. En Lima no hay un pueblo fantasma en sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? El Arco Herrera. El Arco Herrera porque solo se usan los edificios que están adelante y atrás pues hay ¿Pero está varios considerado edificios. como una ciudad? ¿O no? No. Es un pueblito. Es como un Próximamente la pueblito. Molina. Sí. La Molina, próximamente. La Molina. La ¿Por qué? Molina. ¿Por qué, Sandra? ¿Por qué la Molina? Hay una gran parte que se vende. O sea, por la parte donde vivo, hay hartas casas que están se vende. Y no la compra nadie, o la mayoría, como te digo, se compra un departamento en el centro porque ya no es rentable bueno, antes no era rentable tener que mudarte, tener que trabajar en San Isidro o tener que ir a la Católica a estudiar viviendo en La Molina era 2 horas, manjas. Entonces, Claro, de hecho hay claro. un montón de casas que están abandonadas prácticamente. Yo he visto muchas por el parque ecológico y no se usan prácticamente, o sea, está como la casa ahí de reserva de almacén. O sea, mi casa es un almacén prácticamente también. No tengo que dormir en un colchón. Y, Bueno, o sea, porque no vale la pena Eh. venderlo. En el caso de la Molina no sabría decirte si sí o si no, porque aunque no usen esas Pronto, casas, sí pronto. pagan por sus vigilantes, entonces siempre hay alguien por ahí. Yo no pago por un vigilante. No pago por Termina nadie. siendo No, la nada, casa del guachimán, tú ¿no? eres la vigilante. Tú eres la vigilante. Tú eres la vigilante ahí, ya no te hagas. Qué cagón eso. Terminaste Oh. siendo tú la vigilante ahí. Ya quisiera que me paguen al menos por vigilarlo. Te Y dijeron, tu pago es familia, que- tu familia ha migrado, Sandra. Se han ido al sur. Oh, Se han ido a la playa. oh, no, mi familia está en el departamento. Ah, ya. No, literal mi casa, su uso son los fines de semana, nada más. Y eso, para limpiar nomás la casa. Y yo ahora, recién este mes. No estaba Bueno. abandonado un año. Creo que sí, cada uno está viviendo una situación particular. En mi caso también estoy medio abandonado. Pero no puedo decir que mi pueblo es una ciudad fantasma, sino que aquí hay mucha gente. Sobre todo migrante Como Los Olivos va a ser ciudad venezolana. abandonada. Los olivos. Está Fácil. repleta de gente de los olivos. Tú sales y ves gente en todos lados. Cieneguillas podría ser, son hartos clubes. Cieneguilla. No, porque me paseo por ahí, por aquí, por allá en Cineguilla y Sí, hay aunque gente haya que varios vive, ¿eh? clubes, tienes bastantes casas de campo. Casas de campo, claro, casas de campo. Tienes Las chacras. alquilo para ir, por ejemplo, un fin de semana con tu pareja. Eso. O Chaclacayo Cieneguilla. también, ¿no? Chaclacayo. Cineguilla es más bien un bastante recorrido, bastante movido. No es, o no puede ser una ciudad abandonada porque puta, literalmente la gente sale por ahí a veranear a veces, incluso a darse una vuelta o lo que sea. Sí, Ok. me parece que en Lima Metropolitana está un poco complicado encontrar ciudades o pueblitos. Pero ahí ya deshabitados. dejamos algunos edificios abandonados Edificios para hacer abandonados sí puede exploración haber. urbana. Claro, Para hacer exploración urbana. El que está en el que está en en Tacna. Dijamit. El que está en Dijamit. Tacna. El Dijemit. El ¿Dó- Dijamit. ¿Dónde? ¿Cuál? El que está acostado de Dijamid en Lince, a la espalda del Regaliati. sí, Hay varios en el sí, centro. sí. Ah, Sí, Claro, en Lima hay ese varios. edificio. claro, Por pero no te ejemplo, dejan entrar. el que se quemó hace un año más o menos, 1 o 2 años. Ah, el de Eh. los Fonavistas. Ajá, que sigue abandonado. Claro, que antes era un depósito y un estacionamiento. claro. Sí. El, Hasta Tienes- prostíbulo. los o sea, edificios, sí, los sí. edificios O sea, que- en el centro de Lima hay un montón de esos. También conozco varios, pero no me acuerdo muy bien. cómo se llaman los que edificios son. quemados, los edificios quemados. También, como el No necesariamente esos. Por ejemplo, también hay otro que está abandonado, está Uno cerca que se de lo quemó que de los es el... tatuadores. el no, de no, no, Nicolini, el el de- que está en las Malvinas. Claro, Sí, claro. Nicolini también está de- abandonado. No, pero hay uno abandonado que no está quemado. O sea, bueno, no está abandonado el edificio entero. Funciona una oficina ahí, pero solo una. Y es un edificio grandote, me acuerdo. Entramos porque justo en esa oficina era un estudio de abogados que alquilaba esa oficina, pero nos contaba pues el abogado que el resto del edificio estaba abandonado, que nadie lo usaba, no sacaba contratos el dueño, entonces jeje. Pero está ahí justo en el
Compuplaza creo que se llama, o es el Ciberplaza, donde arreglan computadoras ahí al frente del estación Ujú. metropolitano. En Tacna, no, en Wilson. Sí, sí, al lado de Wilson, así como que ahí en la esquina. Tú lo Sí, ves, o sea, tú ves es este óvalo edificio grandote. gigante. Es un Ajá, tú ves edificio gigante. O sea, Ya. las ventanas dan justo este óvalo grandote de ahí que está al frente del Palacio de Justicia. Ujú. Y, Al y tú lo ves Paseo desde de los afuera y es un Héroes. edificio normal. Ajá, Paseo de los es un Héroes edificio normal. navales. Es un edificio ¿Cuál? normal. Ah, Desde afuera tú lo ves como un edificio normal, pero tú entras y es completamente abandonado. O sea, está totalmente en Ah, ya sé, es desuso. el edificio Y solo tiene como angloamericano. sí, espera. No ¿No es estoy el que seguro. tiene, no es el que tiene tragamonedas abajo? Mira, no te voy a mentir, no me acuerdo un rábano del nombre, solo sé dónde está el edificio. Es todo lo que te puedo decir. El que da justo para la estatua de Grau. Del Ajá. monumento a Grau. Ah, ya, entonces el que tiene casino al primer piso. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí sí. tiene casino. Sí, Ya, sí. pero el edificio está completo. Y desde adentro tú entras y es un edificio gigantesco. O sea, ocupa al menos media cuadra la huevada, es grandote. Ay, hay que mapear. Y solo está ocupado. Hay que mapear esos Para, Solo edificios está ocupado para la por una gente de manzana. Prolima, ¿no? Para la gente de Prolima, ya tienen un dato para que te toquen. No, yo lo decía para hacer exploración urbana. O sea, hay que mapear. También, ese tipo vamos. Sí, sí, sí. Ahorita que hay menos gente en las calles, ¿no? Aunque ni tanto. Para ¿no? invadir, Ya ¿no? hay un Para montón de invadir. Para invadir. Para invadir, vamos, Vayan vamos con lleven, nuestro... lleven sus esteras. Vas y con sus tu palos. banderita. Y tu banderita. Sí, Y tu banderita, Banderita para que tenga legitimidad. banderita Y- básico Y para cualquier invasión. tu tirachinas, pues, para enfrentarte a la policía. Lapicito expropiador. Expropiame. Expropiame, por favor. Qué asco. Ala, ya bueno, bueno. gente, se vienen las elecciones, ¡Gah! No sé qué, ojalá que Dios nos expropie de una vez. Ya, bueno. Y que Dios que hacía el hurtado Miller y que Dios nos expropie. Que Dios nos expropie. Nos van a expropiar el Y que me programa, compren muchacho. rifas, y que me compren rifas. Y que nos compren rifas. Bueno, Que gente, le compren todo. rifas. Eso fue todo por el programa de hoy. Muchas gracias por Compren compartir, rifas. por acá especular, por tirar piedras sobre la ciudad de fantasma, que en verdad nunca hemos estado en ninguna. Ya se habrán Yo dado sí he cuenta. Ya bueno, Yo sí Boris sí, he Boris sí. Entonces Yo nada. también. Nada. Salen Si tienen corta. algún comentario, alguna consulta, algún sueño, fantasía al respecto, nos puede escribir directamente al inbox de Trazo Visual o a nuestras cuentas personales. A mí me pueden encontrar como @alexmichux en Instagram. Al Boris, Boris, ¿cómo te encuentran en Instagram? Guión bajo semiotic, pero... Pero no síganme, lo busquen, porque claro, quieren. no quieren. El Si señor Che quieren. no tiene redes sociales conocidas y no quiere que se lo conozca. Pueden buscarlo en alguna zona rosa de Lima. Ahí en el edificio, ¿no? Al frente grabo. Ajá. ¿El señor Elías tiene red social conocida o no? @antanasmn en Instagram. Muy bien, lo vamos a seguir porque hasta ahora no lo seguimos, Elías. Elías, Hasta te voy a ahora. seguir. Te voy a seguir. Ya, ustedes me siguen y luego yo les sigo de vuelta porque Follow no back. sé, me da Follow pere- back. Follow por follow. Y la Follow, señorita follow. Sandra León que nos ha beneficiado con Honrado su con la visita. presencia, nos ha honrado con su presencia esta noche, el día de hoy, en este humilde programa. Oh. Sandra, dinos tus redes. Mi aporte femenino. Por No, supuesto. mi red personal. No, mejor mi red pública. Tengo una página que subo fotos de mis viajes. Otras Bravazo. escalas. Bacán. Otras Porque mi escalas. nombre es usuario por otras escalas. Pero síganos en paisajes educativos, sobre todo. Ya. Y rifa. Así, Y la @ rifa. paisajes educativos. Y colabórenos con 4 solcitos. Bueno, ahí estamos, ahí estaremos para apoyar y para lo que necesite, para hacer el registro audiovisual y la difusión mediática. Hemos tomado tu palabra para la difusión mediática de nuestras propuestas. Normal, ahí me divierto. Grabado. Vamos Bueno, a ir a la gente, inauguración Vamos a ir a la también. inauguración ahí, Sin duda. sí, vamos a registrar el evento, vamos a transmitir en vivo y hacer toda la cuestión mediática. Perfecto. Porque es una excelente propuesta, Paisajes Educativos. Gente, síganlos en Instagram. Ay, si necesita mano de obra, Micho iba a llegar con la palana y el Háganse miembros y aporten, compren la rifa. Y participen también. De repente hay alguien que los está escuchando y que quiere participar. ¿Cómo? Sí, también. Próximamente vamos a lanzar la convocatoria, así que bravazo. invitadísimos. ¿Está abierto a todo el público o solamente de arquitectos? Uy. No, estamos buscando, hemos convocado, como te comento, es un colectivo multidisciplinario
Tenemos desde educadores, forestales, psicólogos, de todo. La Nice. verdad, así que todo gente es bienvenido. Todos Bravazo. aportan. Una propuesta multidisciplinaria, como tiene que ser. Como tienen que ser Soy- las acciones de este siglo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Boris, Elías, Che. Y con Muchas nosotros gracias, será hasta la próxima semana con el programa Arquitectura al Aire. El programa en donde hablamos sobre arquitectura y chamullamos bastante. Y Sobre ahí- arquitectura y aire. Madre. Sus últimas palabras, sus últimas palabras, sus últimas palabras. Señor Boris, ya, rápido. conclusión, ¿no? Rápido, Eh, rápido. No, dijo tus últimas Tus últimas palabras. palabras, ya. Vas a Adiós. morir esta noche. Tus últimas palabras y te matas en vivo. Te matas Adiós, en vivo. mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Valió la pena, valió la pena. Esto. Ya, Sí, ya. qué mamada. Ya, Elías, últimas palabras. Elías ya se fue. Elías ya murió. Elías- Sí, estoy aquí, oye. Sus últimas Está, palabras está ya aquí, pasaron. está ahí. No, ya murió. Despídete, No, no despídete. morí. Despídete, Elías, de la gente. Bueno. Vigilen los cielos. Nada más. Listo. Ya. Vigilen los celestes. Bravo. Vigilen los cielos. El señor Che desde Tijuana, México. Mis últimas palabras son: no quiero morir, todavía tengo mucho que hacer por delante. Soy muy joven, piensa en mis hijos. Tienes ¿Qué hijos. hijo? güey. Ah, tu perrito, ahí, ahí, Verdad, también. verdad. Sí. Y señorita Sandra León, por favor. Palabras finales. Cómprame una rifa, varón, por fin. Ya. Aquí terminado el Con programa. carita de arreglamos. chins. No, Espacio publicitario contratado. nos esperas aquí en la esquina y nos arreglamos con refitas. Sí. Nada, eso ha sido todo. Muchas gracias, gente, por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos y será hasta el próximo programa. Ha sido un gusto. Nos vemos. Buenas Adiós, noches. adiós, adiós. Chao.